A partir de este momento, la información de nuestros distritos y comunidades llega a vuestros hogares a través de Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. Amigos de Surfo, ¿y cómo están? Muy buenos días, bienvenidos al informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, inicio de semana, lunes 24 de octubre de 2022, estamos en el año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Guayquicuna paneguna, sumaponche cachon sapanco nikichispaj, tukuy soncoicumantariki jojaton marcaricui, sapanca jojnikichismanta. No casutimi Javier Chejia, la ruipeta jriqui tarico changuaracocha Guillermo Richarte. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Javiercito? Muy buenos días a amigos de toda la provincia de Cochabamba, muy buenos días a nuestros hermanos, a los que están ya transitando, a aquellos que nos están escuchando desde sus hogares, a aquellos que nos escuchan también desde sus unidades móviles, muy buenos días, amigos, empezando una nueva semana, prácticamente, amigos, la última semana del mes de octubre, así como habíamos empezado hace poco tiempo, pensando en el primer día de octubre, ¿no? Y ahora ya estamos prácticamente, amigos, cerrando, es la última semana del mes de octubre, así que voy a dejar una panecona ya para que están a pegar conmigo, suma puncho jangonas pachon ya está más de una que ahora está informativa Willaricui Inés Jaya voy a dejar panay mainita los muchachos a través de la amplitud modulada 810 AM Guayquicuna panecona, a través de la frecuencia modulada 102.7 FM en el distrito de Chalhuahuacho, Jinayata Jriqui Guayquicuna panecona, en Tambobamba a través de la frecuencia modulada 89.9 en el distrito de Mara, 106.3 FM, audio en vivo en nuestra página web y en este instante a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Guayquicuna Panecuna, también nos pueden sintonizar. Amigos oyentes, 6 de la mañana ya con 36 minutos, la información, pues bueno, lamentable, Guayquicuna Panecuna, arrancamos la semana con información definitivamente que llama la atención a la población del distrito de Coyllurqui. Nuevamente se registra incendio forestal en la parte alta de Chiscahuaylla, Coyllurqui. Chayla panico Guayquicuna Panecuna Guajman tariki nina kana kamshariki pasaj tariki y mi mana chajrakunata malkikuna tariki nina rupayka poshariki Chiscahuaylla Coyllurqui nesjaman tariki chay periki nina Guajman tariki aurarichan. Lamentable esta información, amigos oyentes, más adelante lo vamos a abordar con todos los detalles correspondientes. Por otra parte también, amigos oyentes, para el día de hoy ya información en el plano nacional. Escuche bien, presidente Pedro Castillo remueve al ministro de Salud, Jorge López, tras denuncia en su contra. Un reportaje del programa Punto Final habla sobre el ministro de Salud, Jorge López. Según esta información, él habría ordenado a 6 trabajadores realizar depósitos de dinero para la compra de un departamento. Tras esto, el mandatario anunció que da por concluida sus funciones. Uno más que cae, otro ministro más, ¿no? De los tantos ya que salieron y que, ahora, ¿quién será el próximo ministro, Guillermo? Ya tenemos más de 70 ministros, más de 70 cambios, ¿no es cierto?, que pasaron, más de 70 ministros que pasaron por este gobierno en un año y pocos meses, ¿no? Entonces prácticamente no hay estabilidad. ¿De qué estabilidad se puede hablar? Si los ministros pasan y pasan, lamentablemente no puede haber sostenibilidad, digamos, en las decisiones y en la administración pública. Por eso es como estamos, amigos, prácticamente, en realidad, pues,
en informaciones que cada día cambian. Entonces, no solamente los trabajadores del Estado se sienten seguros, sino en todo caso ellos también no saben a qué decisiones obedecer. Entonces, prácticamente pues cambian y cambian. Deberían de poner a un buen ministro. En este caso, cuando empezó el señor Pedro Castillo, tuvo un ministro de salud muy bueno, que efectivamente se hacía respetar y respetaba también las decisiones de todos. Vamos a ver, ojalá haya pues buenas noticias, amigos, con el sucesor de este ministro de salud que saliente. La hora en todo el Perú, amigos, 6 de la mañana, 39 minutos ya, amigos, socta horas, 15 chunca con Yupaini Piña. Por otra parte, este llamado es para la población a apoyar. Mucha atención, apoyemos a Fran Enríquez Silva. Su estado de salud es delicado y necesita de nuestras oraciones y también de nuestro apoyo económico. Fran, les vuelvo a repetir el nombre, Fran Enríquez Silva, según la información que nos comparten, dice lo siguiente: madre que llegó desde Apurímac, esta información se viene difundiendo en Arequipa, pide apoyo para el tratamiento de su pequeño de 4 años que fue diagnosticado con leucemia en el mes de agosto. A la fecha, ha tenido que vender sus pertenencias buscando la mejora del menor. Si usted tiene o quiere apoyar al pequeño Fran, pues bueno, puede comunicarse a este número celular. Apúntelo, por favor. Cualquier apoyo es bien recibido. 913-92-73-51. Le repito, 913-92-73-51. Esta información nos comparten desde el distrito de Mara. El pequeño Fran Enríquez Silva, su estado de salud es delicado y necesita de nuestras oraciones y nuestro apoyo económico. Al YAPE 914-91308. Le repito, 914-901308. También hay una cuenta de Idalia Enríquez Silva en el Banco de la Nación. Si puede, apúntelo. Más adelante también lo vamos a publicar en nuestras redes sociales para que usted pueda apoyar a este pequeño. 0418-0081-483. Que Wawariki Oncochaniki Arequipa Lachtapeiriki na Fran Enríquez Silva. Le han detectado leucemia y están pidiendo apoyo para el pequeño y lógicamente si usted tiene la posibilidad, extiéndale la mano de forma económica a este pequeño y lógicamente a sus familiares. 6 de la mañana con 42 minutos, amigos oyentes, Guayacaicuna, Paneicuna, lunes 24 de octubre, estamos iniciando la semana, año del fortalecimiento de la soberanía nacional. Mucha atención a la reflexión del día. Así es, amigos. Bueno, nuestra reflexión del día, amigos. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar tu vida. Una excelente reflexión. Efectivamente, todos los días nosotros debemos recibir, amigos, como una nueva bendición de nuestro Señor y además pensar que efectivamente cuánta gente, amigos, se acostó anoche y no amaneció vivo para hoy en la mañana, ¿no? Entonces, quienes estamos aquí, amigos, tiene que ser para nosotros una gran oportunidad, amigos. Sobre todo para modificar nuestras formas, nuestra conducta, nuestra vida, amigos. Interesante. Las 6 de la mañana con 42 minutos. Vamos con un día como hoy. Un día como hoy a esta hora de la mañana. Amigos oyentes, mucha atención. Hoy se recuerda el aniversario de la fundación de Juliaca. En 1842, amigos, atención, muere en Lima Bernardo O'Higgins Riquelme, héroe y artífice de la independencia de Chile, considerado el padre de la patria de ese país, amigos. Atención, en 1823 se exilia y vivió en el Perú hasta su muerte, amigos. Fue capitán general del Ejército de Chile, brigadier de las Provincias Unidas del Río de la Plata, gran mariscal del Perú, general de la Gran Colombia y organizador de la Expedición Libertadora del Perú. En el año de 1855, un día como hoy, don Gaspar de la Puente y Ramírez funda el Club Nacional en Lima. En 1932 nace Génova, Italia, amigos. Atención, allá nace, amigos, Pierantoni Campora,
alcalde de Lima allá entre 1980 y 1981. Un día como hoy, también en el año de 1998, los países garantes del Protocolo del Río de Janeiro, entre ellos Argentina, Brasil, Chile y Estados Unidos, realizan un nuevo arbitraje y resuelven cuál es la frontera definitiva entre Perú y Ecuador. En Iquitos se producen violentas manifestaciones que dejan 4 muertos. Y aquí cito nomás, en el 2020, amigos, un día como hoy, en Argentina debuta el bar, famoso bar, amigos, no andan bar, no es donde toman, donde beben, no, es con V, bar, en el marco de la pandemia mundial del COVID-19, en el amistoso entre Villa Dálmine y Platense, famoso bar, ¿no? Así es. Bueno, pero recuerda usted cuando en las eliminatorias anteriores, me parece que ha sido con un árbitro chileno que nos tocó, y le pidieron que vaya al bar y nunca quiso ir al ver el bar y nos hizo perder el partido. Si no mal recuerdo, Bascuñán, ¿no es cierto? ¿Cómo no va a recordar usted que tiene? Prefiero olvidarlo. Sí, pero bueno. Sin vergüenza, ¿no? El famoso abiertamente. bar. Y no dijeron nada, digamos, los organizadores. Al final hubo una sanción, si no mal recuerdo. No hubo, me parece. Es que el Perú no tiene, pues, dirigencia deportiva de peso, como si Argentina se hacen respetar, ¿no? Brasil, para ellos sí existe, ¿no? De esas dirigencias, las federaciones internacionales que obedecen rápidamente. En cambio para el Perú nada. Lamentablemente el VAR estuvo de adorno para ese árbitro. Imagínate. 6 de la mañana con 46 minutos. Amigos oyentes, a esta hora de la mañana vamos a revisar nuestros titulares. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana ya con 47 minutos en el informativo Willaricui, Guayquicuna, Panicuna. Mucha atención, titulares en el plano local. 6 de la mañana, 46 minutos. Minera Las Bambas, amigos, inauguró su centro de empleabilidad y desarrollo, amigos, en el distrito de Chalhuahuacho. Estará al servicio de las comunidades de la provincia de Cotabambas y contribuirá a reducir las brechas laborales y orientar de la mejor forma a los aspirantes a puestos laborales directos e indirectos. Importante en Calleja, Guayquicuna, Panicuna, Chalhuahuacho, Llaqtape, Las Bambas, Quichar, en oficinata, Llaqtamasecuna, centro de empleabilidad y desarrollo. Chay kay distrito ujupi Guayquicuna chay Guayquichay panachay llapanchis tapurikunchis llankapakuna kashanchu manachu campas manan el Guayquicuna panaykuna directamente Las Bambas llapaqchu, sino también Guayquicuna panaykuna contratistakuna kashan chaypi llaqtamasekuna riki qhawarichikunqa iman faltashan pitan waqayrikushanku, a ver ima especialistakunata ima técnicutan waqayrikushanku chaypin tapurikunapaq chayqa kashan Guayquicuna panaykuna willana wasi kay kinraychallampi kay kinsa wasi iskay wasi kinsa wasi kinraychallampi kashan llaqtamasekuna cercachallampi chayqa centro de empleabilidad y desarrollo. Chaymaña Huaracocha riki tapurico riki puririnki riki llankanata mashkashanki chayqa. Más información, amigos oyentes. Municipalidad Provincial de Cotabambas obtuvo el Premio Nacional Ullari Sello Municipal Incluir para Crecer, Gestión Local para las Personas. 6ª edición, otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, donde participaron, escuche bien, 1.888 municipalidades distritales y provinciales del territorio nacional. Bueno, también, asimismo, también, atención, no solamente es el único distrito, sino la única municipalidad. Lo están dando, no sé, del total que existen, bueno, dan a un porcentaje quienes han podido pasar seguramente la valla, digamos, de como buenos
buenos inversionistas o buenos gastadores, buenos administradores. En realidad Mara también ha logrado este sello municipal, mi estimado, así que este premio fue obtenido tras haber cumplido las metas relacionadas al desarrollo infantil temprano en el tema de trámites de identidad en niños menores de 12 meses. Promover la adecuada alimentación y reducción de anemia en niños menores de 12 meses, o sea, de un año, y las oportunidades de juego, información e integración en espacio público para niños y niñas de 0 a 5 años. Che Raiko ya, sello municipal Nesja que hay premio Nesja Tapaicona Chashkikun. Amigos oyentes, asimismo, la Municipalidad Distrital de Mara también logra el sello municipal 2022, sexta edición por tercer año consecutivo, tras el cumplimiento de políticas de inclusión social y el cierre de brechas en justamente que repercuten en el bienestar de los sectores más vulnerables. La gestión 2019-2022 viene liderando por ser una gestión oportuna, eficiente y eficaz, orientado a resultados en este caso, al servicio de las personas y promoviendo la participación de la ciudadanía. Sello Municipal 2022, ¿no? Sexta edición. Este Premio Nacional, amigos, de Política de Desarrollo e Inclusión Social que otorga el Estado peruano en reconocimiento a la gestión pública de las municipalidades por su capacidad para mejorar los servicios que brindan a las personas. Contribuyen así a la mejora de su calidad de vida en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Creo que efectivamente los alcaldes ya se han dado la oportunidad, se están dando la oportunidad, amigos, de trabajar en base al ser humano, prácticamente, para no poder, digamos, antes no había capacidad, ahora hay capacidad, amigos, con Anja Cachame, ya hasta más de con una capacidad económica en esa municipalidad, Hatton, Huerajocha, Barejonaña, Jolgetaja, Japishancoña, Chayaja, entonces, Runamás en Chignata, Jawarispa, ya hasta más de con una uña, Erejechacnata, Jawarispa, Anime y Meinan Kashan, Ayinch Manacho, Cheta, Huayajecona, Panecona, Cheimi, Sumakta, Avanzarenja, y Huayajeche, Panache, un Jujlia, Guava, Canja, Cheja, Animean, Canja, Mana, y etapas, y yo ya etapas, Atenja, Cheja, Mana, Valenja, Chuchere, Yachtamasegona, que hay consejo municipalidad con Sumac Javarchan con Areque o Panache. En realidad hay buenos proyectos que están encaminados a poder ver la calidad de vida de nuestra ciudadanía, de nuestras poblaciones en general, ¿no? Así es, amigos oyentes. Fundamentalmente, este sello municipal, este premio, este reconocimiento es justamente tras cumplir políticas de inclusión social y el cierre de brechas en beneficio de la población más vulnerable. Para más información, Uyarichis, la Municipalidad Distrital de Cotabambas está invitando a participar a la población en general en el evento Guillermo Jueves de Terror, Miski Cotabambas 2022, que se desarrollará el día 27 de octubre desde las 3 de la tarde. Habrá concursos de trajes de terror, concurso de disfraces dirigido a los niños y niñas de 3 a 5 años, historia de mis abuelos, concurso de cuentos de terror dirigido a niños, niñas entre 8 a 12 años. Vamos con más noticias, amigos. Día de la canción criolla, en primer lugar, ¿no? Sí, lógicamente, como buenos peruanos. Y de fondito, el día de las brujas, ¿no? Noche de brujas. Bueno, prioricemos lo nuestro, Guillermo. Así es, tiene que ser así. Vamos con las regionales, amigos, 6 de la mañana con 52 minutos. A nuestros hermanos en el Facebook los saludamos, por supuesto, amigos. Vamos con las regionales, amigos. Atención, el 17º gobierno Gore Ejecutivo, atención, realizado en la ciudad de Lima, contó con la participación del gobernador regional de Apurímac, quien junto a su equipo técnico se reunió con representantes de los ministerios del MTC, del MINSA, del Minedu y Midagri para seguir gestionando en beneficio de la región. Así es, amigos oyentes. Por otra parte, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, SENAMI, instalará una oficina de ambientes de la Dirección de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Apurímac con el fin de monitorear y cumplir labores de prevención de posibles daños por la presencia de fenómenos meteorológicos como la medición de temperatura, clima y la calidad de aire en la región de Apurímac.
Vamos con más noticias, amigos. Atención, Llactamasecuna, los candidatos que van a la segunda vuelta aquí en la ciudad del Cusco, amigos, acá cerquita nomás, ¿ah? Es un ingeniero agrónomo dedicado al sector público, se enfrenta a un empresario de turismo cuya mayor actividad ha estado en el ámbito privado, ¿ah? Se agarran dos, sector público y sector privado, amigos, atención, ¿ah? En el sur, los departamentos de Cusco y Moquegua elegirán a sus gobernantes regionales para el periodo 2023-2026 en una segunda vuelta electoral, amigos. Los comicios se realizarán el 4 de diciembre, está confirmado, y las campañas de los candidatos están en marcha, tratando de sacarle ventaja al antivoto, amigos, de sus contrincantes y sin alianzas electorales. Bueno, pues todo vale en esta segunda vuelta. Así Yo es. creo que los planes de gobierno que tenían van a tener que ser modificados, para que y más otra semana ofreció Chanco Chorek y nada más en Chignata. Y mi manata, verá, José Guillermo. Y mi manata. Segunda vuelta hay en Cusco y Moquegua. Y Moquegua, acá en el sur También. del país. Son en 9 regiones a nivel del país. Así es, en el sur, en Cusco y Moquegua. Y ojo, las elecciones son el 4 de diciembre. Domingo. Botaxco tiene gangareque, ¿ah? Mucha atención, más información. El gobernador regional del Cusco, Jean Paul Benavente, y de Arequipa, Kimberly Gutiérrez, sostuvieron una reunión justamente de entendimiento y voluntad política para continuar con el saneamiento de límites territoriales entre las dos regiones, cuyos ámbitos están comprendidos entre las provincias de Chumbivilcas y Espinar, Cusco, y Condesuyos y La Unión en Arequipa. Vamos, amigos, con más noticias. La mitad de personas desaparecidas en Arequipa, atención, son menores de edad. De las 418 personas registradas como desaparecidas en este año, amigos, al menos 398 ya fueron encontradas, mientras que los 20 restantes, al menos hasta agosto, amigos, también habrían aparecido, pero la policía se encuentra en proceso de verificación. Bueno, chaypi kashan koreki maymana chinkanko wayqaykuna panaykuna kuraqkuna ña machuchakuna sipaskunas mataqa paykunapa chinkakunqa chay chinka nispa takiqa Claro. maqta mana ya chay chinkayllapas mana yachaq nispa con 15, Pasan ya chips, 15 añitos, 16 añitos. Chinca, perique. Chinka, Chinkapunku, paykunapa chaypi ayupasqa kashanku. Pero también, amigos oyentes, la cifra habla también de menores de edad. Sí, también. Que entre comillas genera preocupación. ¿Cómo un menor de edad va a desaparecer? Fundamentalmente esto ocurre porque alguien lo ha tenido que llevar, prácticamente a raptarlo, Guillermo. Pero es una cifra bastante grande de 418 personas, bueno, de los cuales ya fueron encontrados una buena cantidad, ¿no? Pero en realidad así sean 2, 3 pequeños, da a imaginarse todo, pero hay que esperar y hay que pensar que efectivamente si ha desaparecido o es que estamos falsa alarma, como el caso en uno de los distritos de acá de Cotabambas. Sí. Empezaron a dar falsa alarma sin saber exactamente de qué se trataba, ¿no? Entonces por eso hay que tener mucho cuidado, pero finalmente después de algunos días hay que aclararlos, ¿no es cierto? Podemos equivocarnos, podemos confundirnos, pero no se puede actuar a la ligera tampoco, ¿no? Bueno, depende, ¿no? La información cómo se va dando en el momento, ¿no? Porque había familiares que hablaron del tema, ¿no? Pero bueno, más información, amigos oyentes. En Puno, escuche bien, la bancada oficialista busca nacionalizar litio. Si bien en algunos países de la región ya avanza la explotación de litio, en el Perú aún está en fase de exploración el proyecto de la canadiense American Lithium para la futura explotación de este metal en Puno, pero desde el oficialismo la apuesta es nacionalizar esa actividad. ¿Se logrará? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y bueno, ahora el litio es, digamos, uno de los elementos que se utiliza bastante, por ejemplo, para su celular, Claro. para las baterías, ¿no? La gran mayoría de baterías ahora se fabrican a base de litio. Bueno, en realidad, amigos, las informaciones. Vamos con más, amigos. Guayjecuna, Panaicuna. Guayje, un varoncito, sale a tomar con sus amiguitos, se hace dopar en la discoteca y aparece muerto. Esto ocurrió en Huancayo, amigos. Joven de 30 años
había ido desde Tintay-Punco a Huancayo para hacer compras, fue a divertirse y hallan su cadáver en el tambo. Y en realidad son personas que no tienen experiencia, que tranquilamente confían en los desconocidos, confían en los locales. Al final sale pues muerto ya. Al día siguiente encuentran su cadáver, para tristeza de su familia. Seina Huayjekuna Panaykuna pasaron Huancayo llaqtapi llaqtamasekunariki kusis qapayqa amigunkuna o los hijos jariki Huancayo manchayaspaqa llaqtamasekuna chaymantaq discotecaman Huayjekuna Panaykuna tusuykuna pariki pasñakunan sipaskunawan chaymanta do parpachikos llaqtamasekuna imaynapich hanrakunariki pastillasta Huayjekuna Panaykuna gaseosapit traguchapich joyrankups Huayjekuna chaywan puñurachipusako sobredosis tacha jorankups imaynas Huayjekuna wañusqataña tarinkuriki. Ay, vida, Chips Calante. 6 de la mañana con 58 minutos. Amigos oyentes, lamentable, en la provincia de Cotabambas, distrito de Coyllurqui, comunidad de Chiscahuaylla, en la parte alta se registra incendio forestal desde el día de ayer. Imanasume Llaqtamasicuna, Imanasume Huayqaykuna Panaykuna. Y por otra parte, Guillermo, también en otra localidad, así es, en Andahuayla, se registra incendio forestal. Así es, amigos, a pesar del llamado a las autoridades y de la compañía de bomberos, también los pobladores de diversos sectores de la provincia Chanca continúan atentando contra la naturaleza y el medio ambiente. Y esto no solamente aquí, como usted dice, mi estimado, en esas zonas, en los distritos, siguen todavía quemando. Y hasta que finalmente, cuando ocurra algo fatal, amigos, chayraqmi llaqtamasikuna llakikuypas chayraqmi rimapakuypas kan, Huayjekuna Panaykuna autoridadkunapas upallalla kapunku, manan denuncia kanchu, porque chayqa delito riki. Claro. Entonces chaymantaqa mañakushanchista Huayjekuna Panaykuna rufarapunchu urqukunata imaymana montekunata Huayjekuna rufarapunchu chayqa Huayjekuna Panaykuna chaymantataq nishanchis estado de emergencia, Huayqa ñuqallanchista rufapushanchis qañapushanchis llaqtamasikuna. Así que en Andahuaylas, amigos, otra situación, amigos. Creo que también nos puede dar algunas noticias de repente nuestro compañero y colaborador es Richard Valencia. Así es, más adelante, en todo caso, ¿qué pasa en Andahuaylas, Guillermo? En Andahuaylas esta vez ha ocurrido en el sector conocido como la Quinta Curva, o Cuarta Curva, en el sector conocido como Quinta Curva, y también se registró en la zona alta de San Jerónimo y Pacucha. Ahí hay incendios que se han producido por la irresponsabilidad de los mismos agricultores, quienes queman los pastizales y hierba mala sin medir las consecuencias de una práctica nociva para su propia actividad agraria. Lamentable, amigos oyentes. Vamos, 7 de la mañana en punto. Titulares en el plano nacional. Especialistas consultados coinciden en que la delegación de la OEA deberá reunirse con todos los actores políticos del país para elaborar un informe que posteriormente será presentado a la Comisión Permanente del Organismo Internacional. Vamos con noticias nacionales, amigos. En breve, entra, amigos, desde Coyllurqui, don Richard Valencia. En unos segundos más, mi estimado. Atención, Huayjekuna. Vamos con Eduard Málaga. Afirma que la presencia de la misión de la OEA, amigos, dice que no va a impedir que se presente la tercera moción de vacancia. En ampliación de noticias, dijo un amigo de un medio de comunicación, el congresista no agrupado señaló que la tercera moción de vacancia ya tiene 60 firmas reunidas en 3 días y que su presentación se decidirá tras la semana de representación parlamentaria. Más información, amigos oyentes, desde el Congreso de la República. Comisión de Descentralización debatirá el 2 de noviembre el proyecto que busca eliminar el cargo de prefecto y subprefecto. El proyecto de ley se presentó en agosto. Su autora, Nilsa Chacón, considera que el dinero destinado por el Ministerio del Interior para mantener a estas autoridades podría ser mejor utilizado por otro sector. Vamos con más, amigos, atención, anuncian que el Perú conmemorará, amigos, el Día de la Lucha contra el Terrorismo. Después de cuánto crean este día, ¿no? Porque habían otras fechas que iban pues contra los ciudadanos y a favor de los terroristas, pero en este caso ya se anuncia, amigos, que se va a conmemorar, amigos, cada 22 de abril el Día de la Lucha contra el Terrorismo, el día 22 de abril de cada año, además de rememorarse el éxito de la Operación Chavín
Chavín de Huántar, se recordará el esfuerzo conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en su lucha contra el terrorismo. Muy importante, amigos, creo que faltaba un día así como este, ¿no? Definitivamente, resaltamos este tema. Más información en el plano nacional. Escuche bien, presidente Pedro Castillo, él mismo, el presidente, remueve al ministro de Salud Jorge López tras denuncia en su contra. Un reportaje de Punto Final reveló que el ministro de Salud Jorge López ordenó a 6 trabajadores realizar depósitos de dinero para la compra de un departamento. Tras esto, el mandatario anunció que da por concluida sus funciones de ahora exministro Jorge López. Más noticias, amigos, atención, más noticias nacionales en caso de asesores en la sombra. ¿Recuerdan ustedes los asesores en la sombra? Mana ministro taps caso en chuera cocha presidente pero asesor ninguna casca ya llantuchapin para que cosa corre que asesor. Are, dice atención para los asesores en la sombra, señores. ¿Qué pasa? Fiscalía solicita al Poder Judicial comparecencia simple para sobrinos de Pedro Castillo. ¿Qué está pasando con la Fiscalía? Está poniendo manos blandas, amigos. La Fiscalía Provincial o la Fiscal Provincial Kelinda Janampa Oscategui también demandó similar medida para el ex secretario general del despacho presidencial Bruno Pacheco y también para el alcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía, José Medina Guerrero, y otras 9 personas implicadas en este caso. Algunos de ellos están detenidos y ya dieron su testimonio también. Entonces, vamos a ver qué más viene, amigos. 6 de la mañana, 7 de la mañana con 4 minutos. 7 de la mañana con 4 minutos, titulares en el plano internacional. Hungría acusa a la Unión Europea de afectar su economía por sanciones contra Rusia. Tras críticas, y criticar las sanciones, el primer ministro húngaro auguró que el bloqueo económico sufrirá un destino similar al de la Unión Soviética, cuyo gobierno se derrumbó en el año de 1989 y 1991. Vamos con más noticias del exterior, amigos. En Brasil, a 7 días de la segunda vuelta presidencial, amigos, atención, la tensión política en Brasil aumenta, ya que más de 156 millones de ciudadanos, Javiercito, van a asistir nuevamente a las urnas para esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se realizará el próximo domingo 30 de octubre para decidir entre Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Son 156 millones. Caipeta, ya japas, ¿con cuántos millones estamos votando? Estamos con mucho menos, sí, ¿no? Uh-huh. Estamos con varios días demorando. En cambio, 156 millones de votos. Rápidamente, ¿en cuántos días decidirán allá en Brasil? Saber que efectivamente cuál de los dos ha ganado. Son 156 millones de votos que se van a escrutar. Así es, amigos oyentes. Más información en el plano internacional. Boris Johnson renuncia a presentarse como candidato a primer ministro del Reino Unido. Aunque se mostró convencido de que habría conseguido los 100 votos para presentarse, Boris Johnson afirmó que llegó a la conclusión de que simplemente no sería lo correcto. Vamos a ver, amigos, vamos a ver, atención, amigos, las noticias internacionales aquí en Radio Surfo y Yajicuna Panaicuna. Nos vamos con más noticias, amigos. Un estudio sobre la relación entre el cáncer y la orfandad, una variable que hasta ahora no se había tenido en cuenta, desvela, amigos, que cada año 1 millón de menores de edad pierden a su madre debido a esta enfermedad, que en ese mismo periodo causa en el mundo la muerte de 4.400.000 mujeres en el mundo. Imagínate esta enfermedad silenciosa, amigos. Chairei como era Jochacona, Mamitacona, Jawachicona, antes chamant. A las damas, sobre todo al Michacona Taje, Quiñoñompe. Y en allá también en el útero, Papa Nicolau Chaptat, Roachicona. A veces en los intestinos, en el estómago. Así es importante, amigos oyentes, el tema del chequeo preventivo,
ñao Pachamanta. Y usted, dama, usted señora, señorita, tiene que hacerse el chequeo preventivo y es muy fácil. Y en casa, usted misma, revisarse, mis amigos oyentes. 7 de la mañana con 9 minutos, amigos oyentes, a esta hora de la mañana, información en el plano deportivo. Guillermo, ¿qué tenemos para el día de hoy en el plano deportivo? Jarajumpo, Jaitacachepe, Guayaje, Panaylia, un abrazo para Tilio Cornejo allá en Tambobamba. Terminamos los titulares, mi estimado Atilio, y usted también va a ingresar rápidamente para compartir sus informaciones deportivas, amigos. En el último, ayer domingo, amigos, el encuentro entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo tuvo que suspenderse, amigos. Atención, lamentable, amigos. En pleno partido, amigos, falleció un hincha del Universitario, hecho que ha motivado la paralización, amigos. Creo que se estaba jugando minuto 30 aproximadamente. Ya hoy día a las 8 se va a completar ese encuentro. Así es, entre tanto Universitario ya confirmó que el duelo ante Sport Huancayo se reprogramó para hoy lunes. Sí. Universitario de Deportes lamentó la muerte del hincha Álvaro Ceballos en pleno partido ante Sport Huancayo en el Estadio Monumental. En el cotejo entre Universitario y Sport Huancayo se reiniciará, amigos oyentes, hoy lunes 24 de octubre desde las 8 de la noche. Y aquí con hasta eso pasó, ¿no? Un familiar habló sobre el tema. Y como dijo, bastante joven, muchacho. Sí, 22 años. Bueno, según la información que se ha podido recabar, es que el joven tenía o sufría, tenía algunos ahí problemas en el corazón. Así es, amigos, por supuesto, amigos, Liachtamasecona y Boca Junior, amigos, atención, campeón, se coronó campeón allá en Argentina. Ahí juegan nuestros compatriotas, amigos, Luis Advíncula y Carlos Zambrano. Atención, la Bombonera ha rugido, pero como nunca. Uh-huh. Bueno, y ambos, Luchito Advíncula, el Rayo Advíncula y el León Zambrano, bueno, jugaron todo el partido en el empate del Boca Juniors ante el Independiente. La celebración fue a otro nivel, Guillermo. Bueno, por lo menos ahí está la presencia de los peruanos, pues ahí está la presencia importante de estos dos jugadores, ¿no? Entonces prácticamente, efectivamente, ya suman pues un título más para ambos lados, para ambos jugadores. Así es. Y bueno, hablando sobre la clausura, amigos oyentes, la Liga 1 Betson, el Sporting Cristal hasta el momento está encabezando la tabla de posiciones. Le sigue Alianza Lima, tercer lugar Atlético Grau, cuarto FC Melgar, quinto César Vallejo, sexto Universitario, tal como lo decía la Catedral. ¿Dónde está el Cienciano? Puesto 7 el UTC, 8 Alianza Atlético, puesto 9 Sport Huancayo, puesto 10 el Cienciano, que ayer después de mucho dio alegrías a la hinchada, goleó el papá de América, pues bueno, sí, bueno, ahí bueno. La hinchada también criticando a los jugadores, ¿no? Término de pecho fríos, ¿no? Bueno, lamentable, ¿no? Lo que pasa con el papá de América definitivamente, pero bien por los equipos, entre comillas, como lo dice la Catedral, los grandes, ¿no? Sporting Cristal, Alianza Lima, Universitario de Deportes. 7 de la mañana con 12 minutos. El Alianza está con un partido menos que el Cristal. Sí. Entonces, y le lleva por 2 puntos el Cristal, ¿no? O sea, un partido más. O sea, fácil gana Bueno, vamos va a ser ver, puntero absoluto, ¿no? Todo se ve en la cancha, mi estimado. Pero ¿no? ¿para qué, no? Esa es la pregunta, ¿no? Vamos a ver, ¿para qué será? Para que ser puntero, ¿no? No, lógicamente sabemos para qué, ¿no? Va a ser campeón y va a ir a la Libertadores, ¿no? No, yo no estoy en contra de eso. Irá a la Libertadores de la mañana con 11 minutos, amigos. Nos vamos entonces a una pequeña pausa, amigos, y de inmediato volvemos con el desarrollo de todas las informaciones. Kunan, eso sí, Kunan, Guayajicuna, Panaycuna, Javier, Guayacuna, Jayarimón, Jayactamasecuna, luego de esta pequeña pausa, mi estimado. Así es, breve pausa y regresamos con la ampliación de nuestras notas informativas. A través de su medio quisiéramos de repente pedirle que nos apoye, porque no están tomando con mucha responsabilidad este tema de la pandemia. Suplicaríamos a los ciudadanos que han llegado de Arequipa, de Lima, de otras ciudades, son los primeros de repente en hacer desorden. Otros hermanos que han llegado de las ciudades, por favor, abstenerse, estar en la cuarentena en sus casas. Zapanca comunidad trabaja aquí en Cabuzlap, en la tomación que estado de emergencia de la página,
Entonces hacemos llamado a la fiscalía, a las policías, ya que intervengan los militares también. Por culpa de esas personas que están transitando, se decretó unos 90 días o más, señores. Pero para ello la prevención va a ser importante y que se respete las ordenanzas correspondientes. Y llamamos pues a la calma, a la tranquilidad frente a esta pandemia del coronavirus. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 13 minutos en el informativo Huillaricuy, 7 de la mañana con 13 minutos, amigos oyentes. Vamos con el desarrollo de las notas informativas en el plano local. Mucha atención, amigos oyentes. El sello municipal, la Municipalidad Distrital de Mara ha logrado el sello municipal 2022, la sexta edición por tercer año consecutivo, tras el cumplimiento en políticas de inclusión social y el cierre de brechas. La gestión del año 2019-2022 viene liderando, un gran avance, ¿no?, en beneficio de la población más necesitada, la población más vulnerable. Estamos justamente, amigos oyentes, en comunicación telefónica con el señor alcalde Willington Guzmán para conversar sobre este tema. Señor alcalde, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Bienvenido al informativo Huillaricuy. Buenos días, señor periodista. Saludar, ¿no?, a todo el equipo de Radio Surfuy y también a todas las autoridades de la provincia de Cotabambas, en especial a las autoridades del distrito de Mara, a los dirigentes, a los presidentes comunales de las 32 comunidades, a toda la población en general que les están en esta hora de la mañana en sintonía de Radio Surfuy. Saludarlos pues a nombre de la Municipalidad Distrital de Mara, a todas las personas quienes están en sintonía a estas horas de la mañana. Alcalde, cuéntenos un poquito, a ver, Runasimichapichu Balichio Imanan Mikay sello municipal. ¿Qué significa sello municipal en esta sexta edición, alcalde? Ari Waiki, Runasimipipas, Castellano Pipas, Tojachanan que como siempre, ¿no? Wichaymampas, Uraymanpas, igual, Ari que Cayanchis, Lancananchispaj, Rimarinanchispaj, Parlarinanchispaj, Waiki. Imanina Michay sello municipal Chaychato Sumacta. A ver, Matepaico y Guarajocha, alcalde. Bueno, sello municipal. Nishanriki, Kay Perú, Chispe, concurso ina Apacun, Huaranca, Pusajpachak, Pusajchuncan, Pusajnio, Aina Municipalidad Kunariki, Kan, Lipin Perú, Fiontimpi, Chaymantan, Tawapachak, Sochtachuncan, Pusajnio, Ainaya, Yuxin como ganadores, y Meimana, Yancaikunata, Zapanca Municipalidad, Cumplirishan Manjina. Entonces, Chayu Hupin, Nocaikupas, Mara Yachtamanta, Yuxerico, Quinsacutin, Ganarico, Nocaikupas, Wata, a ver, 2020, Inayataj 2021, Inayataj Kunanwata 2022, Aina como ganador no caigupas taririkuiko que Mara Yachtamanta, Chay Aikunata cumplirispaiko, ¿no? Yachtanchista Sirvispa y Meimana cumplimiento Kunata Ruarispa desde la Municipalidad Distrital de Mara, juntamente con el equipo técnico, ¿no? Entonces, Anchaymi, Chay sello municipal, reconocimiento Nisha, Chay ganador Kunapaj Luximon, y Anchaypi no caigupas Cotabamba Sujumanta, Municipalidad Distrital de Mara, Kunan Kutimpipas, Aclarisca Gashaico como ganador. Huaracocha alcalde, ña 15 kutipiña que hay premio Nescata Cancuna Chashkishanki Riki. Y Maraicota Cancuna que hay premio Nescata Chashkishanki, Huaracocha alcalde. Bueno, Yachtanchispajme siempre mejor decisión, mejor voluntad y Meimana Yancaicuna. Por ejemplo, área técnica municipal, para cumplir en Rique Yancari Ningunata, directamente
comunidad niskunata jawarispa may comunidad kunapicha reservorio kunapas mal kashan o tal vez mana unupas clorasqachu kashan anchaykunata priorizarispa jawarispa sapawatan may qinkunan masta urgentita necesitashan atendinapaq anchaykunata cumplirispa hinallataq riki kaq desarrollo social chaymantapas riki nuqayku aynallataq juntariyku directamente en lo que es la lucha contra la anemia, para poder también no salir adelante y garantizar también, ¿no?, lo que es el seguimiento, ¿no?, a los, en este caso especialmente a los niños, ¿no?, de los primeros años, ¿no?, de los primeros 3 años, 5 años, ¿no? Señor alcalde, en todo caso, en el transcurso de estos años, ustedes han venido atendiendo, digamos, no sé si lo estoy expresando bien, a la población más vulnerable, la población más necesitada, y justamente por eso ustedes reciben este reconocimiento. Ari, hay naponin wayqi, mayqin llaqtakuna, mayqin runamasinchikuna, mayqin comunidadkuna más vulnerable o más priorizada con atendinapaq, chaykunata atendiriyku nuqayku, entonces chaymi kay Mara llaqtanchikmanta decisión, voluntad, siempre buscando, ¿no?, la mejor gestión, la mejor intención, ¿no?, de representar también como autoridad a nivel de nuestro distrito de Mara. Creo que es importante, señor alcalde, como siempre, ustedes tengan que identificar, pues articular sobre todo los proyectos en los más necesitados, ¿no? Sobre todo en los niños, en los ancianos. Creo que en ese sentido el sello municipal apunta para que pueda premiar a los mejores alcaldes, en este caso casi 470 alcaldes de un total de más de cerca de 1900 alcaldes, escogen y seleccionan, y creo que es muy importante que en nuestra provincia, sobre todo ustedes, y no sé, también Chalhuahuacho, y no sé qué otro distrito también ganó, Tambobamba también han sido reconocidos. Ahora ustedes están gobernando, alcalde, creo que efectivamente un buen año, un buen gobierno, prácticamente pues tienen que distribuir los recursos económicos en lo que más se necesita, en hechos, en proyectos productivos que beneficien a esas poblaciones vulnerables, sobre todo niños y ancianos. Sí, efectivamente, señor periodista, nosotros siempre hemos venido priorizando desde nuestra gestión, ¿no?, pensando en nuestra población, en especial, ¿no?, en la población que se dedica pues a lo que es la producción agropecuaria. A nivel de nuestro distrito de Mara, nosotros hemos ejecutado 5 riegos de una inversión regularmente. Mara no manejará mucho dinero, pero hemos hecho proyectos regularmente así grandes que beneficiarán a diferentes comunidades. En este caso tengo que mencionar, ¿no?, también los nombres. Está la comunidad de Amarupata, está la comunidad de Yuricancha, está la comunidad de Arcospampa con Ota, está la comunidad de Japacasa, la comunidad de Curca. Entonces ya la población tiene que dar buen uso a este recurso hídrico, y kay ununchikunawan aynata llank'arispaqa pastutapas allinta llankarina kanqa, ima hortalizas o frutas, hinallataq uywakunatapas allinta kay pastukunawan mirarichisunman, anchayta qawarispan nuqaykupas llaqtanchikta priorizayku comunidadninchikkunata. Entonces ña kay proyectukuna entregasqaña, entonces dependenqa llaqtamasinchikkunamantaña allin llankarinapaq, pero wakin comunidadkunapaqpas hinallataqmi saqirikushan perfil, expediente aynapi kay riego nisqakunapi, ¿no? Chaynallataqmi kaq nuqayku qhawarillaykutaj otra necesidad, lo que es saneamientos básicos a nivel de nuestro distrito de Mara. Hemos ejecutado directamente también en la población urbana, en la comunidad de Miraflores, en el sector de Ñauempugio, Quinura, Ancatiana, y asimismo también dentro de la misma comunidad de Miraflores, también en el sector de Churupampa se ha entregado, se ha ejecutado el saneamiento básico de Churupampa. Y también por gestión hemos conseguido el financiamiento en las comunidades de Saxahuilca, que ahorita ya está a punto de culminarse la ejecución de este proyecto.
Asimismo también en la comunidad de Púcar y Santa Rosa también está en proceso de ejecución, está a punto de culminarse estos proyectos. También tengo que aclararle, hasta más en Willarimunaimi, Ashkata no caigo por el chico, saneamiento básico, Nislagunata, Lachtaniskunawan, Rimanacuspa, porque necesidad urgente, comunidad kuna atendirinapa. Entonces, aprobachinin, aprobasrancan, proyecto Niskuna, centro poblado de Pisacasa, Chay comunidad pa, Hinayata Guaruma comunidad pa, Hinayata Japacasa comunidad pa, Hinayata Julpapampa comunidad pa. Hay Nankashan saneamiento básico listo por financiar. Solamente la decisión del gobierno de turno no está pues tal vez estable. Esta coyuntura política nos afecta directamente, ¿no? a la provincia de Cotabambas y a nivel nacional también, ¿no? Entonces no hay una estabilidad económica, tenemos problemas financieros, que el Estado no financia estos proyectos. Nosotros estamos a la espera desde el año pasado y esperamos pues que se financie, porque la población necesita urgente atender a estas necesidades, ¿no? Entonces estamos a la espera y también hemos logrado por concurso un proyecto de saneamiento básico en la comunidad de Pueblo Joven Guaraqueray, también en el distrito de Mara, ¿no? Por concurso hemos logrado a nivel de la provincia de Cotambas, el único distrito que hemos podido lograr, ¿no? Este concurso. Bueno, en realidad, alcalde, hay innumerables obras que se están ejecutando, lo cual vale la pena felicitarlos. Bueno, ya nos encontramos en el mes de ya prácticamente culminando octubre, nos queda noviembre y diciembre, y a estas alturas, brevemente, alcalde, ¿en qué porcentaje de capacidad de gasto se encuentra la municipalidad de Mara? ¿Se está gastando como debe ser el dinero o están dejando para el siguiente gobierno? ¿Cómo están en lo que corresponde a este año y cómo fue a los anteriores años? Para informarlo también, actualmente al momento no he ingresado a la consulta amigable. Ya, respecto a los anteriores años, entonces. Sí, en el 2019 hemos ocupado primer lugar y hasta hace poco igual también hemos estado ocupando primer lugar en este año, aproximadamente 68%, ¿no? Entonces, la idea es también ocupar el primer lugar y también hacer esta inversión en los proyectos que son de prioridad, atender en diferentes sectores. No hay plata, no hay por qué revertir. No tenemos respecto al 2020, alcalde, respecto al 2020-21, no tenemos la cifra, ¿a qué porcentaje? Si el 19 se alcanzó al 68%, ¿qué fue en el 20, en el 21? Sí, aproximadamente también a nivel de la provincia de Cotabambas hemos estado entre tercer lugar en 2020-21, ¿no? Y este año la idea es hasta el momento ¿no? de ocupar el primer lugar. Perfecto. Y estamos ahorita como primer lugar y después está Tambobamba, Chalhuahuacho y así sucesivamente los otros. Señor alcalde, sí, señor alcalde, estos proyectos que usted mencionaba, y hay otras obras también que en el transcurso de, bueno, incluso va a dejar en la próxima gestión, ¿no? Por ejemplo, a través de WhatsApp, de transmisión de Facebook, preguntan de la institución educativa de Guaruma, que está en proceso y todo eso, ¿no? Esto también, señor alcalde, hablo de todos los proyectos que ustedes vienen ejecutando, es también gracias al recurso económico que ustedes manejan, porque antes no se manejaba esta cantidad de, digamos, de dinero, y esto también es gracias al dinero de la minería, las regalías y el canon que ustedes perciben. Efectivamente, ¿no? Claro, lo que es las regalías contractuales es un apoyo muy importante para toda la provincia de Cotabambas, para la región Apurímac. Solamente con estos financiamientos, con estos fondos, se puede financiar algunos proyectos, y también esto no es suficiente, tenemos que buscar las gestiones correspondientes por diferentes sectores, ¿no? Ya sea por Ministerio de Educación, Vivienda, Agricultura, ¿no? Y de esa forma atender las necesidades también de nuestras comunidades. Muy bien, alcalde.
Muchísimas gracias por la información. En cualquier momento estaremos conversando más. Creo que hay abundante información. Le agradecemos, alcalde, y como siempre desearle lo mejor en estos 2 meses más que le quedan a usted, y luego para darle pase a don Alex Roque, es el que le va a suceder, ¿no? Sí, efectivamente, la idea es trabajar bien, siempre pensando en nuestra población, atender las necesidades de cada una de las comunidades. Yo sé que hay tantas necesidades en cada una de las comunidades, pero priorizando, conversando siempre con las autoridades, concertadamente se tiene que priorizar proyectos que urgen atender, ¿no? Y nosotros para cada una de las comunidades también estamos dejando perfiles, expedientes, y progresivamente también el nuevo alcalde tendrá que encaminar, atender las necesidades, ¿no? Y nosotros también nos tendremos que retirarnos dejando las puertas abiertas, y siempre, ¿no? También desde afuera estaremos también apoyando, contribuyendo con una idea, con una sugerencia, siempre pensando en la población del distrito de Mara. Muy bien, felicitaciones una vez más por este sello municipal por 3er año que usted consigue, y bueno, en cualquier momento volveremos a comunicarnos. Un abrazo para usted, don Willington. Muchísimas gracias, buenos días con todos, buenos días. Buenos días. Buenos días. En realidad, como el alcalde decía, no va a ser posible pues satisfacer en las necesidades en un solo gobierno, ¿no? No. Para eso es los siguientes gobiernos, y hay que saber, de acuerdo al plan de desarrollo, seguir gestionando las obras, y poco a poco. Entonces, manaya acá o estaba batalla pecho rato chaya ya pan y mi mana munas hanco torogaron ja como dejé con mai pipas más ya can manchi. Entonces, pisi manta, pero Jorgeta eso sí, Jorgeta ya pachayan tan yancachena, mana ya Jorge parón gachaipi, mana ya manta gari que Jorgeta estaban son kikocho, che Jorge gastan aquí cama, che dije saikita gastan aquí cama, Jorgeta man ya vamos un kikocho. Manaya. Ya está más, y aparte de eso, el otro tema que ya todos sabemos, ¿no? El tema del canon, las regalías mineras, es fundamental para el desarrollo de nuestras provincias, de nuestras comunidades. Alguna huelga, alguna protesta va a ser en perjuicio de nosotros mismos, Llacta Masicuna. Resaltar también el trabajo de la Municipalidad Provincial de Tambobamba, que ellos también, amigos oyentes, han sido premiados, ¿no? Con el sello municipal Incluir para Crecer, Gestión Local para la Persona, 6ª edición, otorgado por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS, donde participaron, escuche bien, 1.888 municipalidades distritales y provinciales del territorio nacional. Nos vamos hasta Coyurqui, vamos a ver en este caso, atención Coyurqui, bueno, en este caso Richard Valencia ya se encuentra con nosotros, me parece. Richard, muy buenos días. Sí. Buenos días, señor Guillermo, buenos días, Javier. Saludarles también a través de Radio Guaira. Ya precisamente nos encontramos ya acá en el centro poblado menor de Ñahuina, rumbo también a nuestro trabajo. Sin embargo, hermanos de Radio Surfui, reiterar nuestro saludo a ustedes y por supuesto a todos los amigos radio oyentes que están pues en sintonía de su emisora a estas horas de la mañana. Preocupante la situación que venimos atravesando en Coyurqui, hermano, frente a la desidia, falta de conciencia de nuestros hermanos coyurquinos. El día viernes se ha suscitado un incendio de regular magnitud, más o menos unos 4 hectáreas, acá en Coyurqui, en la parte baja de Palparo. Ayer en la tarde, hermanos, regular cantidad de buena dimensión. Ayer, nuevo incendio, hermano, acá en Chiscahuaya, parte alta de todo Coyurqui también, nuevamente casi afectando las antenas de Claro y Movistar. Sin embargo, la voluntad de la juventud, del Serenazgo, Defensa Civil Coyurqui, la municipalidad, la policía, se ha tenido que sofocar este incendio, pudiendo controlar en horas de la noche, aproximadamente a las 10 de la noche. Preocupante la situación que se viene atravesando frente a los incendios acá en Coyurqui, amigos de Radio Surfui. Sin embargo, también no es que queremos molestar, sino creo que es el deber de nuestras autoridades regionales. Hasta la fecha, frente a los incendios grandes que se ha hecho en Coyurqui, en diferentes comunidades, el gobierno regional de Apurímac
Vamos a ver, tenemos dificultades en la comunicación. Bueno, si podemos recuperar la comunicación telefónica. Lamentable lo que está ocurriendo en el distrito de Coyurqui, amigos oyentes, en las comunidades en Chiscahuaylla. Sí, estamos nuevamente con... Adelante, Richard. Te estábamos escuchando perfecto, Sí. hace unos instantes se cortó. Sí, Efectivamente, la preocupación es grande, mi estimado Richard. Así es, señor Guillermo, definitivamente preocupante, muy fuerte esta situación. Decía, el viernes un incendio de regular magnitud y ayer en la tarde de buenas hectáreas, seguramente hoy día se va a evaluar toda esa parte, había preocupación, había animales, ojalá que no hemos tenido problemas mayores, sabiendo de que también la población que pasa por allí pues estaba preocupado, pero anoche más o menos a las 10 de la noche se ha podido sofocar. Decía, no hemos tenido la presencia de nuestras autoridades regionales con el apoyo, no hay pasto, hermano, en todo Coyurqui para los animales de Ajpitán y Adquiri, ahora Chiscahuaylla, Chullilu, Coyurqui, eran lugares donde pastaban sus animales. Entonces, preocupante la situación que viene atravesando Coyurqui frente a los incendios y la verdad llamamos a nuestros compoblanos que tomen conciencia porque estamos pues deteriorando la flora y la fauna. Muchas gracias, amigos, por este espacio brindado. Gracias, Richard, por la información. Creo que es suficiente la información que acaba de darnos y lamentable lo que está ocurriendo no solamente en esta parte, ¿no? En gran parte de Apurímac. En Cusco también he podido presenciar, mi estimado Javier, hay lugares, efectivamente numerosos lugares donde continúan quemando. En la ciudad de Abancay, igualmente en la ciudad de Abancay siguen quemándose extensas áreas y eso es preocupante. No podemos estar tolerando, perdóname, Javiercito, pero es ya prácticamente competencia de las autoridades. Si las autoridades no dicen nada, seguirá esto lo mismo. Volverá a ocurrir, digamos, otra fatal muerte de algún otro ciudadano nuestro, o de repente de toda una familia, y recién se dirá algo, y finalmente quedará en nada también. Amigos oyentes, lamentable lo que pasa, y esto es consecuencia de nosotros mismos. Tengo que decirlo así, nosotros mismos, porque ¿quién lo genera? Esto no es, digamos, por un evento natural, que ocurre sí en otros países, pero en nuestro país no ocurre esto. Esto es a consecuencia de que alguien, una persona, ha iniciado este incendio y que afecta a comunidades, a población entera. 7 de la mañana ya con 34 minutos. Aquiles Abarca desde el distrito de Tambobamba. Profesor Aquiles, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Mi querido amigo Javier, buenos días. Igual mi saludo muy afectuoso para el amigo Guillermo. Bueno, siempre con problemas como en todo lugar, como en todo distrito, como en todas las comunidades. Bueno, el día de ayer también hubo otro nuevo incendio aquí en Tambobamba. Tan solamente a 3 kilómetros de la ciudad. Como quien se va de Tambobamba hacia la comunidad, al centro poblado de Azacasia, en un lugar de Condruma, Huayco, bueno, prendieron fuego y afectando pues plantas de pino, eucalipto, colle y plantas silvestres, como también sembrío de papa del barrio Pampaña. Bueno, ya tienen conocimiento quién ha podido prender este fuego. Los comuneros de la comunidad de Popoqueray, y tienen que decir la verdad. ¿Por qué? Porque aquí no podemos tolerar tanta majadería prácticamente, a pesar que estamos saliendo por aire sobre el incendio desde la semana anterior por diferentes radioemisoras local acá en Tambobamba, como Radio Surbo y etcétera, otras emisoras también. Pero no toman conciencia esta gente. Ayer seguramente han quemado algunos arbustos en su terreno, alguna familia, y bueno, se les ha escapado el fuego y ha arrasado pues tantas hectáreas de terreno, como vuelvo a repetir, arbustos, plantas silvestres, como también plantas que el barrio, por ejemplo, por Faina, lo realizaron hace 3 años aquí en el sector de Tantipata.
así que ha afectado a muchas plantas y también sembrío de papa. De todas maneras ha afectado, a pesar que unos días recién están empezando a sembrar en ese lugar. Que hay una pasaje en Hueracuche, Javier, que hay tamuama las date runa mana casucunchu mana entendinchu y manan mi que negrincuta upachucancu ancochucancu manat ñotjoncu can y mainan ñotjoncuchu chakira pumpas porque zapacuti rimem chancho se necesita que hemos kuna por ejemplo rimarim chanco que colur que lado chaipips que estabellan el sector pe que hay una punto ni espalia kuna rimam chanco que manachu caso con runa kuna entonces no canch kunan valer fins manchao turia kunata dirigente kunata paikuna sutenta denunciata churachunco ni chanco riki ley sikan tawa watamanta hasta chungaisqueni juwata cárcel pitianapa llega chayman haykuchunku manañan kunanqa kayna sapakutin kanamushan llega kamañachu perdonqa manaña kaynan karani waqchankani pobrinkani nada señor porque majaderiañan que kanman prácticamente sapakutin ya primera vez está bien son ni nada sagrandista maitaña las tujutaña y mataña canactendies pero zapacutinta japiachinchanku minata canaemchanku que es manaña por necesidad que manaña prácticamente perdón canmancho huachatas pobritas nada señor porque unaja aricha y persona kunatas carcelman haikuchunku según a la ley que hay una rimarini que hay cana y sitio canas jancumanta Hueracocha Javier, Hueracocha Guillermo. Igual también hoy día, lunes 24, se realiza Feria Agropecuaria Ecológico en Tamobamba, organizada por la Municipalidad Provincial de Cotabamba, Tamobamba. Ya se viene instalando pues desde muy temprano las diferentes carpas en la Plaza de Armas de Tamobamba. También muchos productores ya se encuentran con diferentes productos instalados. Y se va, bueno, y se ve pues ya papa, chuño, moralla, carne, haba, trigo, verduras, frutas, queso, yogur de Akira, bueno, etcétera, etcétera, mis queridos paisanos. Así que visiten a Tamobamba a comprar sus productos, bueno, productos ecológicos, mis patas atipuitas y marimuchanco, Gari no que kunan tutamatan no gari que tutara por irigune Hueracocha Javier mana persona que nacho puñu chiquito cani que kanya khawam janin je mata tutara katarigos por irigos gari que ante kunatan khawarim jani que a ver Tamobamba las manrico uremuiches bispemuiches que producto kunataran tri takamuich chaila chirimarini gaman y chaimacho tapurimeni gaman Hueracocha Guillermo Hueracocha Javier. Cosa pone profesor Aquiles. Entonces, muchísimas gracias por la reflexión, profesor Aquiles, porque es importante. Acá no hay el hecho de que, como usted decía, no caga huachancan, no caga pobrencan, ama que trabajish mana rik hasta más que ita rimashanch, hoscote, zapacote rimaykushanchis, y no podemos caer en ese error. Ni shansa ama cana paxunch, cheiñata rik huchaman o no hasta hay cárcel. Hasta ahora mate para eso. Muchísimas gracias, profesor Aquiles. Hasta cualquier momento, mis queridos amigos, muy buenos días. 7 de la mañana con 40 minutos en el informativo Guillaricuy. Vamos a saludar a las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de Facebook. Elber Criollo, ¿cómo está Elber? Buenos días. Él dice lo siguiente: los corruptos no dejan gobernar al presidente Pedro Nentaja. Juana Lunes escribe, dice: buenos días, amigos del informativo Guillaricuy de Radio Surfo y la voz de todos, tengan un buen inicio de semana. Marco Bellido le responde, pues bueno, dice, en este caso al comentario de Elber Criollo, dice lo siguiente: tiene todo para comprar fertilizantes, nadie le amarra las manos y ya son 5 veces que este año que no puede. Igual en otros casos hay plata, pero no sabe cómo gastar. Marco Bellido. Irene Redondo dice: buenos días, compañeros del informativo Guillaricuy. En Cotabambas, Radio Poder Chasqui 97.9 FM.
también compartiendo la señal de Surfui, la voz de todos. Roxana Guacho comenta, dice lo siguiente: felicitar al señor alcalde de Mara que viene trabajando por el bien de su pueblo, también al alcalde de Tambobamba. Cristóbal Andrade dice: Guillermucha, saludos. Zaida Mamani dice: señor alcalde, ¿cuándo la entrega de la nueva infraestructura de la institución educativa de Guaruma? Para el señor alcalde del distrito de Mara la pregunta. Javier Pinares Bárcena dice: muchos saludos, tocayo. Al profesor Javier Pinares, un saludo también para él, tocayo, muy buenos días. 7 de la mañana con 42 minutos en el informativo Huillaricuy. Su opinión también es importante, es fundamental. A través de WhatsApp también, a través de transmisión de Facebook también. Alfredo Pusaglia nos dice: buenos días del programa Huillaricuy. Buenos días a usted, Alfredo Pusaglia, ahí donde usted esté sintonizando el informativo Huillaricuy. Estamos en comunicación con el profesor Atilio. Profesor, muy buenos días. Buenos días, señor Guillermo. Pues primero decirle de que no está la repetidora aquí en Tambobamba, no sé qué habrá pasado. Sí. Hemos tenido dificultades. Segundo, indicarle de que hoy día inicia pues la Semana de Educación Ambiental en todo el Perú. En ese entender, el Ministerio del Ambiente y de Educación han coordinado para que todas las instituciones del país, de los niveles inicial, primaria, secundaria y superior, participen, ¿no? Aló. Sí, le estamos escuchando, profesor, interesante. Gracias. Entonces decía de que estamos en la Semana de Educación Ambiental. Desde hoy día hasta el 30 de este mes se está realizando en ese entender a nivel nacional en las instituciones educativas, pasacalles, concursos, teatros, debates, todo con la intención de tomar más conciencia sobre el que es el cuidado de nuestro medio ambiente. Paradójicamente, los incendios forestales están al día, ¿no? Creo que ellos están celebrando esta semana de la educación ambiental. Sí, pues, pero a la mala, como se dice, no hay conciencia de sus pobladores. No sé, la verdad, ¿qué está pasando? Es que las autoridades también, pienso, señor Guillermo, se están durmiendo. Hasta Eso ahora es, no hay una... Sí. Son ellos los que están durmiéndose, como usted dice. Sí, se están durmiendo, no dicen nada, ni bueno, Defensa Civil de aquí de la comuna provincial, yo no sé hasta dónde está realizando labor así preventiva. No hay, ¿no? Entonces es un llamado de que, bueno, el MINAN y el Ministerio de Educación y nosotros los maestros hagamos conciencia toda esta semana hablando a nuestros estudiantes sobre este problema actual, por ejemplo, la quema de los cerros, de los pastizales. Eso sería en lo concerniente a hoy día, amigo Guillermo. Hay otras noticias que mañana seguramente o durante la semana vamos a ir haciendo conocer a la provincia de Cotabambas. Muchísimas gracias, amigo periodista Guillermo. Muy buenos días, profesor Atilio, interesante, y gracias por su participación, porque efectivamente eso es lo que nos falta a nosotros no porque seamos comunicadores, periodistas, lo vamos a saber todo. Gracias porque usted haya participado con esto, haciéndonos saber que desde ahora hasta el día 30 se celebra el Día de la Educación Ambiental. Muy interesante, profesor. Muchísimas gracias reiteradamente, nuestro reconocimiento a usted, y siempre seguramente contaremos con su presencia, con su participación, por supuesto, así como lo hacen el resto de nuestros comunicadores de una manera amigable, ad honorem, así como funciona la cadena radial de la amistad. Estaremos al tanto de su comunicación. Un abrazo, profesor, para usted. 7 de la mañana con 45 minutos, amigos. Así es, a través de transmisión de Facebook, en la transmisión de Facebook, Guillermo, hay un debate ahí interno. Inicialmente hubo un comentario en relación al comentario que hablamos, ¿no? Sobre este tema y dicen lo siguiente: los corruptos no dejan gobernar al presidente Pedro Castillo, le dicen, ¿no? Luego el señor Marco Bellido le dice, y habla sobre la compra de fertilizantes, que hasta ahora no es realidad, no sé cuándo comprarán fertilizantes. Yo pienso, si es que logran comprarlo, lo van a comprar ya para el próximo periodo agrícola, ¿no? Jaime Panizarán, con el que semana pasada ya están llorando cuña, ya están para la próxima campaña ya, para la próxima campaña. Y bueno, hay otro comentario del señor Goyo Bolívar sobre este tema. Dice, ¿por qué no funciona la planta de Cachimayo en vez de comprar? ¿Verdad? Y la planta de Cachimayo, o sea, no es que a él también le vas a tener que comprar. No es empresa estatal, nacional, para que le diga, ya, distribuyo, no.
igual vas a tener que comprar, pero también es un tema de que con ellos se pueda conversar y que en alguna medida ya el gobierno regional de Cusco ha hecho conversaciones para que Cachimayo nuevamente produzca urea y que esto se pueda vender mínimamente para el sur, por ejemplo, para Cusco, Apurímac y parte de Puno. Pero bueno, son temas que ahí se tiene que resolver, pero ¿quién tiene que resolver esta problemática? Es el gobierno. El Ejecutivo. Con el Ejecutivo, con la famosa, ¿no? Esta pomposa lanzamiento que hicieron en Sacsayhuamán de la segunda reforma agraria, que hasta ahora particularmente yo no veo nada todavía de esta segunda reforma agraria. Javiercito, que es cierto ya. Y manactime que hay ejecutivo nisqa ministro con gobierno ejecutivo nisqa serki y manactinta a ver jawa yakta kuna jawa suyo kuna marinko arantenanko paikuna marantenanko kay pikasian taxi fábrica kuna kasian. Cachimayo casi kay pichay pichay y manactime mana paikuna tallanka chincocho nincocho kankuna hasta rantzhaikich kay heroi cheta. ¿Por qué no le damos trabajo? ¿Por qué no promovemos, digamos, la producción nacional, habiendo empresas? ¿Y por qué preferimos irnos al extranjero? Ahí hay, entre comillas, hay algo. Claro. Mana, Yanjacho, Erajochi, Cheja, Yachacuña, Cheja. ¿Cuántas veces se ha ido al tacho, digamos, estas negociaciones para compra? ¿Por qué? Porque habían uñas largas, porque habían malos manejos. Pero entonces, ¿por qué no le decimos al productor local, al productor nacional, que haga pues ese tipo de producto que necesitamos? ¿Y por qué los señores ministros, los funcionarios, los asesores prefieren irse al exterior para traer desde el exterior? Y Maraico. Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Por qué, no? Pues que bueno, ahí también hay otros temas, ¿no? Que se dice, ¿no? Se necesita mucho fertilizante para, digamos, abastecer a toda la población, digamos, a todos los productores. Pero bueno, amigos oyentes, lo cierto es que manan cancho, anchita nenanchis. 7 de la mañana ya con 48 minutos en el informativo. Willarico y Guillermo, vamos con más información. Javiercito, tenemos dificultades con la señal de internet. Ya hace rato hemos conversado sobre el tema internamente con nuestros compañeros de Tambobamba. Lo cierto es que en el transcurso yo calculo que para las 8 ya vamos a tener la señal en Tambobamba. Por otra parte, amigos oyentes, en el plano regional, ya conversamos, Guillermo, los candidatos que van a la segunda vuelta en Cusco, ustedes saben, ¿no? Uno de ellos es un ingeniero agrónomo dedicado al sector público, se enfrenta a un empresario de turismo cuya mayor actividad ha estado en el ambiente privado. En el sur, los departamentos de Cusco y Moquegua elegirán a sus gobernadores regionales para el periodo 2023-2026. Ahora la opción es mucho más sencilla, ¿no? Claro, entre dos nada más. Y sí o sí, acá siempre el llamado a la población, ¿no? A escoger bien, Guillermo. No porque uno te dice, te voy a llevar una carretera hasta tu puerta o te voy a hacer las pistas y veredas, vas a votar por él. O porque el otro te diga, no, yo te voy a construir, por ejemplo, un centro comercial bien equipado, un mercado ya a otro nivel ahí en tu puerta. Y ojo, amigos oyentes, las autoridades, parte de su función, su tarea es hacer esas obras, Guillermo. Claro. Porque hay veces decimos, no, gracias, no, es su tarea, es su obligación, para eso lo hemos escogido y para eso recibe un salario, una dieta. Mané gratis, Guillermo. Gratis kamen chichariki bolsillo man torcos pacoyosengem chichariki kamst akhliaco hagas tamucha payariki. Pero hay veces quizás no entendemos muy bien esos temas. Con anja eso se vaya con a panagona topana con jaco iskeila yallina con jaco Edi Cuellar Margol. Chaiso tendría que vaya con a panagona incapachaco tecnisca cachanrik logon o figuranrik y nada japena con ingeniero agrónomo Werner Salcedo Álvarez. Somos Perú. Que hay primer carta Edi Cuellar Margol, me voy a recordar Pizhachun Kawatayo y sector privado, empresampi, Llanca con empresampi. Así es. Ojo niña, te voy a recordar Werner Salcedo, pareja Tawachunca Pizhayo Huatayo, pero Llanca con Estado.
Maigen pactagmi ayang waje botuykita juaj. Waken ascancango caico tamas mantarinco Cusco manchaypi inscribes hakashanko riki con domiciliario, ¿no? En Cusco. Muchos cotabambinos votan en Cusco, por si acaso. Cuellar nació en el distrito de Santiago, provincia y región de Cusco. Se desempeñó como gerente general en la agencia de viajes Machu Picchu y en este caso EIRL. Presidente del FC del Fútbol Club Cienciano y fue presidente de la Cámara de Comercio. No registra cargos de elecciones populares o cargos partidarios. Werner Salcedo. Estado Pajancapaco. Manea Wajekuna Panekuna Yachanchu Wajeche Panaja y Mainata Jorge Administrata. Azuel Yancapaco Estado Paj, pero político. Ajnataj. Y amigos oyentes, ustedes tienen la última palabra. 7 de la mañana con 52 minutos. Ya más adelante se viene Liz Aldívar con las portadas de los diarios de circulación nacional y regional. Manuel Ramos Oviedo a través de transmisión de Facebook dice lo siguiente: saludos mis estimados, dice Guillermo Javier desde San Juan de Llajua, distrito de Akira. San Juan de Llajua, manta, Guaracoche, Guillermo, altucha kay kal canto chaka pasa kuspeke chaymonta alto man San Juan man wichangreke munne yachtacho. Bonita tierra, bonita localidad. Estuvimos por ahí, ¿no es cierto, Guillermo? Junto a la catedral. Claro, pues. Rinchis mi siempre pasa tamon chayta ñoja chay llachtata hermano lindo. Muna llachtacho chay altuchap. Chaypin mamitanchik naps. Ay, imenara kuna llachtaña ya hasta papata pues se va kuna paneguna ya hasta tar por un cuña. Pues saracha pues junta chaypej. Ricky. Muna abas chapas, joya abas chata mejor te que papá kay. Imanin con abas uchuchat joya abas chamanta kisu chayta wakata ichata choray kinki nanya japarekta pone mejor con grip jarutan japaren. Claro, carroman apaichare que son más tarik son más chat aparemare. Vamos con más información, amigos oyentes. Varón sale a libar con sus amigos. Rica, acá tomar acá vamos, ya chalta pues nesperica. Chayaramone Huancayo, mache, amigo, toparon chao, Javier, toparon. Hakuya, tomáramos trago chanchis. Mai mamreso, mai pitach página cashin. Si pas con acá, discoteca P. Discoteca Hakuya Seyman. Correros. Hakuya, ñata, certificado soltería, los semuncho, hacen simanche. Hakuya. Pero acabamos. Dice la nota informativa, varón sale a libar con sus amigos, lo dopan en discoteca y aparece muerto en Huancayo. Joven de 30 años vino de Tintaipunco a Huancayo para hacer compras, fue a divertirse y hallan su cadáver en el tambo. Una noche de copas, amigos. Salud por acá, salud por allá, seco y volteado. Un par más. Ochataban. Ahora sí, métele otro trago. Así que dejó la madrugada, así, amigos, una noche de copas. Dejó la madrugada de ayer un joven muerto en Huancayo, Joel Arancel Aliaga, 28 añitos, Magdalla. Murió aparentemente luego de haber sido dopado por desconocidos con los que habría libado licor. Este conductor que había llegado de Tintaipunco, allá de para realizar compras en Huancayo, concurrió a un local de diversión donde habría sido captado por peperas que terminaron robándole casi 4,000 soles, su celular y por supuesto pues billetero y sobre todo la vida, Guillermo, y la vida se que no tiene que precio sido, ¿no? Claro. No tiene precio. Entonces chay voy a una paneguna amaya mana voy a mana rexes hay que llakta marín que chay local kuna kashan discutica pe voy a kuna ya hasta ni chay peperas ni hakuna no pasnya kuna hangra pas si pas kuna voy a kuna panegon no han ya hangra si pas kuna paiguna ta no han ya mana mai gente pa chay menta ta ni wax Guillermo chan cameo asan chay si pas kuna ta de machane chay pepera kuna pastillas ta voy a con la panegona choreca estamos en que basu chequepe che papacito cariño mío amorcito lindo che hermoso que rico eres mi amor cariñita como no desprecia venga chones fa cariño no es mi cariño es mi cariño sírvete quieres estar conmigo sírvete salud seco y voltea no es para que paigna salud yo era cocha che manda poño ahí sarapon ay vida poño era post manan qué pena lamentable es verdad eso pues.
pues. Sí, eso ocurre, Entonces, es real. Manan chanza chuchilla hasta más icona. El saludo también a través de Facebook a Eduardo Arcos Lima. Hola, buenos días, saludos cordiales. Guaycaicuna, Alillanchi, Minaya, Javier, Chejia, Guillermo Recharte, saludos a la distancia desde Córdoba, Argentina. Oye, Eduardito, manda una foto, hermano lindo. ¿Cómo estás? Están en Córdoba, Argentina, un poquito al sur. Chiricamuyanch, Manach Campos, Orofay Pirach, Cayancops. Vamos con más noticias, 7 de la mañana con 56 minutos. A Guaycaicuna, Huexchonca, Huerajocha, Hatun Camachicorninches, Pedro Castillo, Ñachina, Yachaseña, Huexchoron, Kai, ministro Jorge López Nesjata. ¿Por qué? Por haber utilizado a sus trabajadores para dar dinero a su expareja. Ay, Chaita, hermano, chata, ya para ir a Tami, que hay picacia noticia, Huerajocha, Chaichata, Matepeiro y más, Huerajocha, Javier, por favor. Así es, despedido, chau, Nepongotaja. Con un tuit, el presidente Castillo sacó del gabinete al titular del sector de salud, quien había sido acusado de ordenar a su personal a realizar transacciones en diferentes agencias bancarias de Lima, todas destinadas a la cuenta de la madre de sus hijos. Y Maneotajan, Alinchu Manachuchey. Ya, Omachta, jame. Ya, cae Jolgeta, banco, cae Quintaman, Churaicapanque. Vas a depositar a mí. Corre, no es para. Señora, Guaway con una cashan, o mamampa. Cashan, Maicona Pecha Marta, que ojo, Guaway con acá, chay deposita. Pero manera paicho depositas, ya estamos en una martangonata, ya capacos con una tapay, con una que desaco chayman. Entonces, lamentablemente, amigos, una serie de depósitos bancarios ejecutados de manera sospechosa hizo que el presidente Castillo, dijo finalmente, se diera cuenta, ¿no? Despida vía Twitter también. Uy. ¿Acaso? La de Kipicheo, Javier Chajame, ya que ella caman, ya han que manan. Vía Twitter, y eso, vía Twitter mandó a despedir a su ministro de Salud, Jorge López, quien fue señalado por varios testigos de haber hecho uso de su cargo para ejecutar una práctica conocida como pitufeo. Pitufeo, mandan a depositar a otras personas, ¿no? La cual es usada en algunos casos de lavado de activos. Esta acción habría sido efectuada en favor de su ex conviviente y madre de sus hijos, Derby Apasa Mesanentach. Manan Ciudad Jaracho denuncia todos con a Churamunan Cutaracho, sino a Swipes, Quintat Joro con Guarajoche Pedro Castillo. Así es. Y bueno, según información del programa Punto Final, el 31 de agosto de este año, 31 de agosto, 6 trabajadores del despacho ministerial fueron llamados a la oficina del titular de la cartera de salud para realizar varios depósitos en diferentes agencias del BCP en Lima. Todos ellos a una sola cuenta de Apasa Mendoza. Las 12 transacciones sumaron un total de 98.400 soles. Y bueno, ¿qué han dicho? Los testigos citados por el Dominicales señalaron a Jorge López de haber coordinado la operación y de haber sido quienes le entregaron el número de cuenta al que le debían hacer el movimiento. También, se sindicó a los 2 altos funcionarios del MINSA, Juan Carlos Delgado Echevaray, jefe del gabinete de asesores, y Daisy Gamarra Vera, asistente del ministerio, como los principales integradores de toda esta, prácticamente, las cosas que pasan en nuestro gobierno, lamentable, y manaja, depositaremos 98.400 soles, Guillermo. ¿Y eso es de dónde? Maimanta, ¿Y por qué él no hizo el depósito si al final era para la madre de sus hijos? En este caso, ¿no es cierto? Para la madre de sus hijos. Pero ahí lavado de activos ni se amerique. O sea, ahí manta cherik jamón con Jorge vaya con panegón. A ver, Huerajocha, Javiercito, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 400ª Casa de Estudios Nesja. Chaiping ya
han suspendido el examen de admisión por irregularidades por segunda vez en el año. Se anuló la prueba solo para el área de ciencias de la salud. De ahí está pues varias carreras en esas ciencias de salud, debido a que se ha vulnerado el sistema de seguridad, reconoció así la rectora Yeri Ramón. A los 3 detenidos se les encontró equipos tecnológicos para el plagio. Postulantes critican la labor de las autoridades, así que los cientos de postulantes del área de ciencias de la salud no acababan ayer, domingo 23 de octubre, de rendir el examen de admisión, cuando la rectora de la universidad, Yeri Ramón, anunciaba la suspensión de la prueba tras hallarse serias irregularidades. Así que la rectora, conocida por su papel en el debate de la contrarreforma universitaria, tuvo que enfrentar así por segunda vez en el año la vulneración del sistema de seguridad del proceso. Tras esa decisión, la policía informó sobre la captura de 3 integrantes de la banda criminal Los Cerebritos del Mal, 2 hombres y una mujer, a quienes se les encontró equipos tecnológicos que usaban para la toma de fotografías de la prueba. Entonces cae Magta Tacharek apachiranco, a ver, Magta apachen fotota, chay rato, paikunat jawamanta apacha, resulta kunata apachin krek, entonces, chay japerun kutajerek, entonces, lamentable, según el jefe de la división de estafas de la Dirincri, José Cruz, la organización también habría participado en el plagio del examen de admisión de la Universidad Nacional Federico Villarreal, esto es en el pasado mes de junio. Esta vez fueron 11 los detenidos y dicen: nosotros hemos procedido con las acciones de inteligencia contra esta banda criminal, pero por eso pudimos ubicar a estas 3 personas que se dedicaban a tomar fotos al examen. Los detenidos fueron como Nicolai Newton Silva Juárez, Juan Carlos Bastidas Pimentel y Dayane Brenda Astor Suárez. Bueno, cheja, hermano lindo. Prácticamente con esta rectora está ocurriendo todo este tipo de cosas. Ya aquí ya está más de una hasta chaypaj, pues vaya chaypa na chay con casian hangra con chaypaj presta con ya está más de una examen de admisión por vaya con y ya está ya macheja kan macho vaya con panay con ya chacona ya ingresa chonco ya está más de una alguien prepara sacona jaico chonco sai na cama. Así es, 8 de la mañana con 3 minutos. Lo que ha ocurrido también, ¿no?, en la universidad, la tricentenaria, la San Antonio Abad del Cusco. Proceso de admisión a la carrera, bueno, en este caso a la Escuela Profesional de Medicina, ha sido suspendido, se ha vuelto a dar todo el proceso, y bueno, las notas en el proceso han cambiado considerablemente. Ahora la nueva modalidad ya no va a ser de, digamos, alternativas múltiples para marcar como lo conocíamos nosotros, sino que va a ser ya para resolver, amigos oyentes, en este caso las preguntas que se puedan plantear. Las cosas van a ir cambiando, tienen que ir evolucionando porque la tecnología también, amigos oyentes, avanza. Y bueno, hay equipos tecnológicos como lo que ha pasado en lo que mencionabas, Guillermo, pues bueno, hay modalidades, ¿no?, en los cuales ya, bueno, las personas recurren a ciertos medios para poder lograr su ingreso a la universidad. 8 de la mañana con 5 minutos en el informativo Guillarico y amigos oyentes. En breve se viene Liz Saldívar ya con la información de las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Mientras tanto, caso Asesores en la Sombra. Fiscalía solicita al Poder Judicial comparecencia simple para sobrinos del presidente Pedro Castillo. La fiscal provincial Kelinda Janampa, también demandó similar medida para el ex secretario general del despacho presidencial Bruno Pacheco, el ex alcalde de la municipalidad distrital de Anguía José Medina Guerrero y otros 9 personas implicadas en este caso. El equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder solicitó al Poder Judicial dictar el mandato de comparecencia simple a Fray Vázquez Castillo, a Gianmarco Castillo Gómez, sobrinos del presidente de la República Pedro Castillo, tras incluirlos en la investigación preparatoria relacionada con el caso Asesores en la Sombra. La fiscal provincial Kelinda Janampa Oscategui también
demandó similar medida para el exsecretario de Despacho Presidencial Bruno Pacheco, el exalcalde de la Municipalidad Distrital de Anguía José Medina Guerrero y otros 9 personas implicadas en este caso, amigos oyentes. Así es, amigos, 8 de la mañana con 6 minutos, hora de ir a escuchar las deportivas. Ya está la capilla de deporte ya preparadita, esperando nada menos el llamado, vamos con la cortina. En Huillaricuy, Surfo y Deportes. Surfo y Deportes a esta hora, amigos. Atención, Sami Canales. Muy buenos días. Vamos a ver si estamos en comunicación con Sami Canales a esta hora del día. Hola, Sami, muy buenos días. Adelante, Sami. Parece que tenemos dificultades. No estamos en comunicación, me parece, con Sami. Vamos a ver qué está ocurriendo, a ver si podemos comunicarnos con Sami Canales a esta hora de la mañana para escuchar las deportivas, amigos. A ver, vamos a ver si Sami está en estos momentos en comunicación para poder pasar qué dicen las deportivas después de que efectivamente ayer se suspendiera por la muerte instantánea de un hincha del Universitario. Fue en realidad una tarde negra para el deporte, mi estimado Javiercito. Así es, se suspende, bueno, en este caso se suspendió, ¿no?, el partido entre Universitario y Sport Huancayo en el Monumental por fallecimiento de un hincha. El encuentro entre Universitario y el Sport Huancayo tuvo que ser suspendido pasado los 30 minutos debido a un incidente en una de las tribunas, exactamente en la tribuna norte. Pero iremos con Liz Aldívar a esta hora. Vámonos con primeras páginas en todo caso. En Huillaricuy, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ahora sí, con Anja Vejecuna Panecuna, vamos hasta otra cabina, amigos. Allá nos espera nada menos nuestra gran compañera, en este caso Lisbeth Saldívar, con las primeras páginas. Lisbeth, suma puncho que hay lunes punchopi. Suma puncho, Campan Guillermito, suma puncho, Javier y Menera Capachanquit. Ahí con Ancazetas y los ceramos, Puyuchu Puyuyamunchan, ojalá para Chumuyamaña. Un saludo para ustedes, queridos amigos de la cabina número 1. Yo desde la cabina número 2, 3, no sé en dónde me estoy encontrando, pero no importa. Lo importante es que ingrese ya la lectura de los principales diarios de circulación regional, nacional en esta mañana. Saludos para todo Cochabamba. Empezamos con el diario El Pregón, el diario de Apurímac, que nos trae en su principal titular para esta mañana, lunes 24 de octubre de 2022. La discusión con su pareja en el barrio de las Américas. Joven intentó quitarse la vida. ¿Qué pasa con los jovencitos? ¿Qué pasa con las señoritas? ¿Ah? La vida es tan bella, hay que estudiar, podemos hacer tantas cosas. ¿Ah? Un joven intentó quitarse la vida lanzándose desde los balcones de la avenida Artesanos hacia la pista, es en la avenida Venezuela del centro poblado de las Américas en Abancay, la misma que tiene una altura de más de 5 metros. El joven habría tomado esta decisión luego de tener una acalorada discusión con su pareja la última noche del viernes 21 de octubre. Bueno, todavía el tema de su salud está en reserva. Otra información nos trae esta mañana Pregón, el diario de Apurímac. En Uripa fue falsa alarma. Otro supuesto hecho de desaparición de un menor de la institución educativa inicial San Pedro de Uripa. ¿Qué habrá pasado? Inicial, muy pequeñito, no creo que también haya estado desviándose, digamos, en el camino. Algo habrá pasado allí. Otra información en el diario de El Pregón. Familia se quedó en nada. Incendio reduce a ceniza
cenizas una humilde vivienda en Vilcabamba. El tema de los incendios de nunca acabarse. Ojalá en verdad la lluvia empiece para que esta situación ya pueda cesar, pueda calmarse, porque el hecho de estar incendiando, quemando o dejando allí de repente, como el caso, ¿no?, de aquí era el tema del cigarro, no lo apagaron y afectó también otra familia. Por otro lado, nos vamos ahora sí hasta la región de Cusco, que nos trae el diario El Cusco para esta mañana. Organizaciones de la sociedad civil de Machu Picchu exigen a congresista Katy Ugarte trabajar por el Cusco, denuncian intentos de manosear, dice, pues en Cusco la Dirección de Cultura, ¿ah? Y por otro lado también Diario El Cusco para esta mañana trae entre sus titulares labor que desarrollan, dicen, casi intranscendente en todo el país. Inician debate para desaparecer cargos de prefectos y subprefectos. Jalón de orejas a candidatos para gobernador del Cusco. Acudieron a asamblea ampliada del Consejo de Coordinación Regional, donde había donde debía exponerse situación del gobierno regional y los proyectos que están en cartera, así como asumir compromisos por la gobernabilidad y la continuación de proyectos a favor de la región Cusco. Evidencias, audios, le llega la noche al alcalde de Chamaca en Chumbivilcas, Chachay, Antonio Guamán, audios de presuntas coimas que pide el alcalde de Chamaca. Más investigación están haciendo con respecto a estos audios. Centralismo no permite favor, dice, o labor a favor de campesinos, señala gerente de Agricultura. Trabajadores del INPE se trasladan a Lima para marcha nacional. Más información en el Cusco. El diario El Sol, visita de la OEA a Perú será un boomerang contra Pedro Castillo, según expresidente del Tribunal Constitucional Oscar Urbiola, pues quien considera que el arribo de los representantes de la OEA cambiará las cosas una vez que tomen conocimiento de los presuntos actos de corrupción por los cuales se causa al mandatario. Más información, ¿qué más tenemos? Candidatos al gobierno del Cusco, al gobierno regional de Cusco no acudieron más bien, pues a esta convocatoria. Los representantes de la sociedad civil, del colegio de profesionales, agencias regionales de desarrollo, consejeros regionales, alcaldes provinciales y distritales, sorprendidos, se mostraron incomodidad por inasistencia. Más información, para recibir el 10% de coima y empresa ejecute obra en su jurisdicción. Audio involucra al alcalde de Chamaca en presunto cobro de coima. Ahora. ¿Qué dirá don Antonio Guamán? Más información, ahora sí, nos vamos ya al plano nacional, siendo 8 de la mañana con 13 minutos. Vamos con la lectura de los principales titulares en gestión. ¿Qué dice? Morosidad aumenta por préstamos a medianas empresas. Las compañías de ese tamaño ya representan el 41% del monto total de créditos atrasados, dice, en el sistema financiero. El sector construcción es el más moroso, con un ratio de 9.2% por encima del 6.1% de julio en comparación de julio de 2021. Por otro lado, empresas eléctricas demandarían al Perú ante el CIADI. Más información, tenemos un mes muy solo y mal rodeado en el Ejecutivo, y el Congreso manifiesta gestión para esta mañana. ¿Qué más tenemos entre manos? El diario El Correo en su circulación nacional. Y la fotografía, pues, con un rostro de preocupación del mandatario. ¿Qué dice? Son 15 los ministros que enfrentan cuestionamientos y algunos hasta investigaciones. Gabinete del terror, ponen pues el titular, El Correo, con letras blancas y roja, dice, de terror. A 7 de ellos el Ministerio Público le abrió una pesquisa por delitos de organización criminal, lavado, fraude
fraude administrativo, plagios de tesis, entre otros. Punto Final reveló justamente ayer que 6 trabajadores del MINSA recibieron sobres con dinero que depositaron en una cuenta que el titular de ese sector indicó. Ese monto fue destinado a la compra de un departamento. Más información, el comercio San Marcos suspende examen de admisión por vulneración a su sistema de seguridad. Más información en los diarios de circulación nacional. Expreso para esta mañana. Igualmente, ahí está. Esta vez sí trajo el rostro un poco más alegre del mandatario. Dice, económicamente, Centro Comercial Gamarra, gobierno arruina emporio comercial conformado por mayoría de pymes, al borde del colapso económico por la importación de ropa y textiles que vienen subsidiados del extranjero, especialmente de China. Más información, Expreso. Por pitufeo para compra de inmueble, Castillo destituye a ministro de Salud. Pero 21. Encuesta de Ipsos para América TV dice, pues para el 65% Castillo sí está involucrado en actos de corrupción. El 64% considera que el Congreso debe votar a favor de la denuncia constitucional para que se le pueda suspender mientras dure la investigación. Más información en el diario Perú 21. Red criminal entregó 90 hectáreas de tierras a financistas de campaña de Pedro Castillo. Autoridades de Arequipa no toman cartas ante riesgo de inundación en el Valle de Víctor. Más información en el diario de circulación nacional. Ahora sí, nos vamos con la República. ¿Qué dice entre sus titulares principales para esta mañana? Cota de Cerrón en gabinete se había negado a aclarar origen de dinero. Ministro López cae por denuncia de corrupción. También dice los candidatos que buscan ganar la segunda vuelta. Bueno, ahí están las fotografías de candidatos pues en algunas regiones que van a la segunda vuelta en el diario La República. Por otro lado, se pagó, dice, 2 millones de dólares más a supervisora de Majes Iguas 2. Por otro lado, también vamos con otro diario a esta hora de la mañana, 8 de la mañana con 17 minutos. ¿Qué más tenemos? Exitosa, ¿qué nos trae? Se gestionará, dice, con DNI para facilitar la devolución. Afirma miembro de comisión ad hoc bajo pago de Fonavi por el banco, dice. Jorge Milla informa que este miércoles se acordarán abrir cuentas a fonavistas. Ojalá se haga ya una realidad este pago, pues, que se les debe prácticamente a los fonavistas. El comercio, ministro de Salud es destituido al revelarse depósitos a su exconviviente. Más información, el 65% cree que el presidente está implicado en corrupción. Más información, ¿con quién? Ahora sí, nos vamos ya con otro diario también para esta hora de la mañana. Y bueno, ya nos despedimos. Pareja, con un diario El Ojo, dice, pareja de Gabriela Sevilla confirma que embarazo fue un engaño, se desinfla. Ponen ahí la fotografía de esta señorita. Y bueno, fue un cuento todo este tema del embarazo. Este tema realmente ha tenido paralizado casi a todo el país con esta situación. 8 de la mañana con 18 minutos. Muchísimas gracias, compañeros. Guillermo, Javier, en la cabina número 1. Adelante con ustedes. Muchísimas gracias, Lisita, con esos diarios exactamente, estuvimos atentos a todo. Sumas puncho, Jampa Cachumpaney. Sumas puncho, buen día, compañeros. Así es, amigos, exactamente, amigos, la hora en todo el Perú, 8 de la mañana, 19 minutos, 8 de la mañana, 19 minutos, Guayajecuna, Paneicuna, Bachinchilico, Maimi, Deporteta, Chorami, Pacha, a ver, por hecho son Deporteta. 8 de la mañana con 19 minutos. No aparecemos en imágenes, Guillermo, dicen. ¿No aparecemos? O sea, por ratos sí, por ratos no. Chay chinchilico ya caichan huchayo. Chay chinchilico puñuchan pasarachte que me nanen que huera hucha aquí de Sabarca puñuchan aracho y me puño y siki chinchilico. Puño y siki. Vamos con las deportivas, amigos. Antes de eso, Guillermo, saludar a nuestros amigos de Radio Poder Chasqui 97.9 FM en el distrito de Cotabambas. Radio Guaira en el distrito de Coyurqui, Tambobamba también estamos a través de nuestra frecuencia modulada, distrito de Mara a través de la FM, abarcando toda la provincia de Cotabamba.
Bien, amigos, vamos a ver Guayajecuna Panaicuna. Repentinamente, amigos, algo se preveía. Los jugadores estaban en la cancha peloteando bien cuando de pronto se aglomeraron en la tribuna del Universitario. La tribuna norte. Así es, una aglomeración desesperante y corrían por acá, corrían por allá, bajaban. Y es que había un hincha, amigos, que efectivamente en ese momento se encontraba en una situación tan dificultosa, amigos, que efectivamente corría el riesgo de perder la vida. Y así fue, a los minutos nomás, cuando lo bajaron, amigos, atención, rumbo hacia la ambulancia, y la ambulancia se iba y ya prácticamente se iba sin vida. ¿Qué pasó, amigos? El partido entre Universitario y Sport Huancayo en el Monumental, amigos, se paralizó, se suspendió ayer por ese fallecimiento de un hincha, amigos. El encuentro entre Universitario versus Sport Huancayo tuvo que suspenderse pasados los 30 minutos debido a un incidente en una de las tribunas, amigos, y es que efectivamente, amigos, se trata pues de uno de los hinchas muy jóvenes, muy joven, amigos, que perdió la vida. Prácticamente pues en realidad un paro cardíaco acabó su vida, amigos. Atención, amigos, en este caso vamos a ver, se trata del hincha crema Álvaro Martín Ceballos Quispe, que se encontraba en la tribuna norte del Estadio Monumental en Ate, en duelo correspondiente a la fecha 18 del torneo clausura. Luego de la comunicación del comisario del partido, el árbitro Augusto Menéndez no ocultó su tristeza por la noticia y decidió suspender el partido debido a la muerte del hincha, al parecer por un paro cardíaco, amigos. Lamentable, pero hoy día, amigos, ya en estos momentos ya prácticamente están ingresando los jugadores para reanudar el partido de suspendido el día de ayer. Si no, cuéntenos un poquito, usted que está más actualizado, mi estimado Javier. Así es, Guillermo, el partido es en la noche. Universitario, bueno, ha confirmado que el duelo ante Sport Huancayo se ha reprogramado para hoy lunes. Hoy en la noche, Universitario, ¿no?, de Deportes lamentó la muerte del hincha Álvaro Ceballos en pleno partido ante el Sport Huancayo en el Estadio Monumental. Pues bueno, a través de un comunicado, el cuadro crema envió un mensaje a los familiares y amigos de Álvaro Ceballos, que llegó desde Mala para presenciar el último partido de local de Universitario de Deportes en la temporada. Recordemos que el cotejo entre Universitario y Sport Huancayo se reiniciará hoy lunes 24 de octubre desde las 8 de la noche, hora peruana. Lo cierto es que, amigos oyentes, todavía no se ha confirmado si es que los hinchas van a ingresar con la misma entrada o se los va a enviar a través de plataformas virtuales nuevas entradas para que ellos puedan ingresar, considerando de que la cantidad de los hinchas fueron, porque es un día, digamos, no laborable, y que el día de hoy para muchos se le va a hacer muy complicado. En un comunicado, Universitario ha dicho lo siguiente: el Club Universitario de Deportes lamenta informar el sensible fallecimiento de uno de nuestros hinchas. Desde el área médica se hicieron todos los esfuerzos para reanimarlo de manera inmediata, sin embargo no dieron resultados. Desde nuestra institución extendemos nuestras sentidas condolencias a sus familiares y amigos. 8 de la mañana, 23 minutos, amigos, y a 2 fechas para que concluya el torneo peruano, amigos. Atención, atención, la tabla de posiciones del clausura y acumulado de la Liga 1 Betson, amigos, está al rojo vivo, ¿ah? La pelea no solo es por los primeros lugares, mi estimado Javier, sino también por escapar de los últimos, porque sería condenarse al descenso. Ya se conocen algunos, ¿no? Claro, y hay algunos ya están en la lista ya. El Carlos Stein se ha convertido en el primer equipo en descender, por ejemplo, en descender Liga 2. Esto ocurrió en el inicio de la jornada 17. San Martín le sigue también los pasos en esta fecha 18. Sporting Cristal recuperó la punta tras vencer al Alianza Atlético en la fecha 18. Alianza Lima jugará el martes ante Ayacucho. Ahí se verán exactamente cómo está la tabla de posiciones, pero mientras tanto ya tenemos la tabla de posiciones, ¿no? Le comento, Guillermo, cómo está la tabla de posiciones, amigos oyentes. ¿Hay alguien del Cristal en el equipo de surf? Creo que no, ¿eh? Me parece que no. Liz no es del Cristal, no. No hay nadie, en todo caso nadie celebra en este caso. Pero sí, yo tomo Cristal los días domingos, sábados, después de un partido.
de un partidito de fulbito, al final fulbazo, Cristal. Ya me recuerda las narraciones de RPP. Yo tomo Cristal, ¿no? Bueno, en primer lugar se encuentra Sporting Cristal con 17 partidos jugados, 38 puntos. Le sigue Alianza Lima, don Guillermo Richarte. A usted todo el respeto que se le merece, su equipo, usted hincha acérrimo. Ahí adentro tiene su polo, ¿no es cierto? Ahorita. ¿Lo puede mostrar? No creo. No, por favor, que no sea así. Sí, pero tiene su polo. En otro ahí. Momento. Sí, Alianza Lima, segundo lugar con 16 partidos, 36 unidades. Si gana es puntero absoluto. Claro. Tercer lugar, Atlético Grau con 34 puntos. Cuarto, FC Melgar con 33. Quinto, César Vallejo con 32 unidades. Sexto lugar, Universitario con 29 hasta puntos. Ahí, hasta Universitario tienen 16 partidos. O 16 partidos. Sí. Un partidito más les falta. Toda una ronda completa todavía. Sí. El UTC con 17 partidos, 27 puntos. Alianza Atlético con 17 partidos, 24 puntos. Sport Huancayo, 16 partidos, 24 puntos. Cienciano, el papá de América, puesto 10 con 17 partidos, 22 unidades. Adiós partidos o encuentros internacionales. El ADT de Tarma con 21 puntos. Sport Boys con 21. Binacional con 20. Municipal 19. Cantolao 18. Ayacucho FC con 13. Y escuche bien a estos tres últimos. Manus con 17 partidos, 13 unidades. El Carlos Stein con 17 partidos, 6 puntos. El San Martín con 17 partidos, 6 bueno, unidades. Estos dos últimos están lejos en cuestión de puntaje, ¿no? Definitivamente ya le dijeron adiós. Sí, así es. Sí. Oye, lamentablemente mi universidad se va San Martín. San Martín se va de baja. Bueno, así son las cosas, amigos. Es 8 de la mañana con 26 minutos, amigos. Atención, en Argentina festejaron a lo más, sin poder ya, Luis Advíncula y Carlos Zambrano. Cuénteme usted un poco sobre este encuentro, mi estimado. En realidad, pues, prácticamente dos peruanos que fueron el talón de Aquiles, si se puede decir, de este equipo del Boca Junior, que es campeón, se coronó campeón, ¿no? Así es, con goles del paraguayo Oscar Romero y el colombiano Sebastián Villa. El ceniense logró revertir una desventaja inicial. Tremenda la celebración el día de ayer. Luchito Advíncula, como siempre, ¿no? Levantando otra copa, besando la copa. En un momento, ¿no? Cuando estaba en otro equipo, él decía lo siguiente, ¿no? Hoy hizo un comentario así, un poco fuerte, ¿no? En relación a la copa, pero no con la efusividad que da el caso, ¿no? De haber ganado un campeonato, y él también tiene esta opción de levantar esta copa, amigos. Bueno, y esto ha sido un empate que le ha coronado, ni siquiera ha ganado, sino ha sido un empate de 2-2 ante el Independiente en esta última fecha de la Liga Profesional allá en la Bombonera en Argentina, amigos. Boca Junior se consagró campeón de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino, al empatar nada menos 2-2 con Independiente ayer domingo, mientras Racing terminó como escolta al perder por 2-1 ante el River Plate. En la última fecha del campeonato local argentino, la Bombonera, Boca sufrió, pero igualó con Independiente, con goles de Guillermo Paul Fernández y del colombiano Sebastián Villa. Leandro Fernández, de un penal en el minuto 34, y Nicolás Vallejo en el minuto 80, a 10 minutos antes de acabar, anotaron para los Diablos Rojos, ¿no? Así que así fue interesante, amigos, ayer en la Bombonera, en donde los peruanos nuevamente suman pues a su currículum vitae, ¿no? Claro, definitivamente. Es importante de que nuestros seleccionados tengan minutos y en este caso logren títulos. Es fundamental. Han jugado todo el partido. Ahora, te cuento otra más, Guillermo, con Gabriel Costa, el Gaby Costa. Pues bueno, Colo-Colo se coronó campeón del fútbol chileno después de 5 años. 5 años. Colo-Colo se convirtió en el campeón de la Liga Chilena 2022 tras derrotar este domingo 2-0 justamente al Colimbo Unido. Gabriel Costa fue titular, amigos oyentes. El Gaby Costa también celebró, seleccionado también de nuestra blanquirroja, el
celebró a no dar, amigos oyentes, con goles del delantero Juan Martín Lucero en el minuto 6 y del extremo Agustín Bouzat a los 64. El conjunto albo alcanzó la cima de la Liga Nacional, aunque sin embargo, sin entrega oficial del trofeo por disposición de las autoridades. Ahí hubo un hecho así no muy razonable, porque al final no les entregaron la copa, Guillermo, y eso porque las autoridades lo habían dispuesto. Vamos en la parte final, Guillermo, sí. Hay partidos para el día de hoy. Ya 8 de la mañana con 29 minutos. Partidos programados para el día de hoy. Mucha atención en la Liga 1 Betson. Así es, en la Liga 1, amigos. Atención, los partidos de hoy a las 3 de la tarde. Atención, Atlético Grau recibe al Melgar Fútbol Club, amigos. Y por supuesto también vamos a ver los siguientes partidos. Vamos a ver para el día de hoy está. Sí, ya está, sigamos bajando. Y ahí está a las 3 de la tarde también. El Binacional recibe al César Vallejo. Y por supuesto, 8 de la noche se completará el encuentro suspendido ayer entre Universitario y Sport Huancayo. Vamos con los partidos de hoy también. Para hoy día, partidos de la Liga, amigos oyentes, 2 de la tarde. El Celtán enfrenta al Getafe, la transmisión a través de ESPN 2. En la Liga, atención, Liga Premier, atención, 2 de la tarde, amigos, atención a los peloteros que les gusta ver, 2 de la tarde el West Ham versus el Bournemouth, se están enfrentando 2 de la tarde, amigos. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos partidos también de la Serie A, hay partidos del campeonato uruguayo, por ejemplo, el Boston River, 2:15 de la tarde enfrenta al Montevideo y el partido va a ser transmitido por Star Plus. También partidos de hoy de la Liga Profesional, 1:30 de la tarde, el Barranca Central enfrenta al Newell's, el partido va a ser transmitido por Star Plus. Hay más partidos definitivamente, amigos. Por supuesto, así es, amigos. Bueno, y allá en la Liga Santander están preguntando, creo, están preguntando. Liga Santander. Bueno, lo poco que sabemos que efectivamente una goleada del Barcelona sobre el Atlético Club acabó en 4-0, amigos. Atención, en la jornada 11 de la Liga Santander. Ahí estaba efectivamente el vértigo, dice, de Ousmane Dembélé, autor de un tanto y 3 asistencias con el 4-0 ante el Atlético. Fue determinante en un nuevo triunfo del Barcelona, otra vez por nocaut, dicen, atención, y en 10 minutos en los que consiguió adelantarse por 3-0 y decidir el partido, amigos. Así está la cosa, así que le va muy bien al Barcelona estos últimos partidos, amigos, y goleada el día de ayer, amigos. 8 de la mañana con 32 minutos. 2 minutos, amigos oyentes, le ponemos punto final al informativo Huillaricui. Muchísimas gracias por dejarnos ingresar a vuestras viviendas, a sus lugares de trabajo, a sus unidades vehiculares. Esto fue el informativo Huillaricui. Gracias, amigos. Radio Guaira, atención, muchísimas gracias. Poder Chasqui allá en Cotabambas, en Mara también, amigos. A todos nuestros hermanos a través de los 102.7 acá en Chalhuahuacho también. Y por supuesto a cada uno de ustedes, Llactamaceguna. Tal vez de repente no hemos podido cumplir con algunos mensajes, pero en todo caso estaremos atentos para incluirlos en nuestro próximo noticiero, amigos de Llactamaceguna. Un abrazo a nombre de Guillermo Recharte, a nombre de su servidor Javier Chejia, y por supuesto de Lisbeth Saldívar también, amigos. Gracias. Pajariñacha Toparinacosum. Usted está siendo informado a través de Huillaricui. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.